Muy bien, entonces le comentaba de que nos han fusionado esta clase, así que vamos a tener que abarcar todo. En sí, yo prefiero comenzar con esta última parte de lo que es sufrimiento fetal, para que con ello podamos entender en todo caso, pues, qué condiciones son las que tenemos que controlar o hacia dónde no tenemos que llegar, ¿no? Que es lo ideal en obstetricia, ¿no? Obviamente el término es bastante significativo cuando uno habla de sufrimiento fetal. Estamos hablando pues que obviamente ese producto no está en buenas condiciones y hay algún agente que le pueda estar ocasionando algún tipo de daño, ¿no? Ya sea momentáneo o ya sea irreversible. Entonces eso es lo que casualmente tenemos que evitar, ¿no? ¿Ya? Y para eso es que tenemos que nosotros aprender a reconocer, ¿no?, lo normal, ¿no?, para saber obviamente en qué momento estamos ante un bebé sin ningún problema, cuando tenemos ya obviamente un bebé que ya está dando una manifestación, ¿no? Entonces comenzamos con lo que es definiciones. Básicamente lo que referimos a, como le repito, vamos a comenzar con todo esto, el tema de lo que es sufrimiento. Una de las primeras definiciones que tenemos que aprender y diferenciar, ¿no?, aprender a diferenciar es la hipoxemia, ¿no? Dice ahí la disminución de la concentración de oxígeno en la hemoglobina, ¿no? O sea, nosotros podemos tener hipoxemia, por ejemplo, cuando vamos a la sierra, ¿no? Entonces, pero eso no amerita que obviamente haya un cambio, obviamente, dentro de nuestro organismo, ¿no? Claro, hoy sentimos, obviamente, la diferencia, ¿no? Pero nuestro organismo es capaz de solo autorregularse y no ocasionar mayor problema, ¿no? ¿Ya? Quizás por ahí alguna que otra manifestación, pero de todas maneras igual, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hipoxemia, simplemente es disminución, como dice ahí, de concentración de oxígeno en la hemoglobina o en la sangre, ¿no? Así a secas, ¿no? ¿Ya? Cuando hablamos ya de hipoxia, ya no estamos hablando a nivel de la sangre, sino estamos hablando a nivel del tejido, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que obviamente esta hipoxemia, ¿no?, que tiene que ser el cambio inicial, es tanta que finalmente el tejido ya no le está llegando oxígeno adecuadamente, ¿no? Y eso también obviamente va a conllevar a otro tipo de manifestaciones que después lo vamos a repasar, ¿no? Entonces, definitivamente ya es un grado mayor de afección, ¿no?, donde ya tiene que haber otros mecanismos, de todas maneras, de compensación que nos ayude, obviamente, a que el daño no sea tanto a nivel tisular, ¿no? ¿Ya? Y la asfixia, que ya es un término posterior o un grado mayor de complicación, ¿no? Ya es obviamente, como dice ahí, es un síndrome caracterizado por la suspensión, ¿no?, o grave de disminución de intercambio gaseoso a nivel de la placenta, que resulta en hipoxemia, hipercapnia, hipoxia tisular con acidosis metabólica. Es un grado mayor, ¿ya?, de afección. De todas maneras, esta asfixia ya nos da un corto tiempo, como vamos a ver después, de acción, y es ahí donde a donde no tenemos que ir, ¿no? Es ahí donde tenemos nosotros que identificar a los efectos y finalmente no tener que llegar a ese extremo para que no causar algún daño que sea posterior, ¿no? ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta acá en el gráfico, cuando vemos hipoxemia dice afecta a la sangre arterial, ¿no? La hipoxia afecta básicamente a los tejidos y la asfixia ya afecta a los órganos centrales, ¿no? ¿Por qué se supone que cuando ha habido hipoxia, ¿no?, ya el organismo, como mecanismo de compensación, como también nos puede suceder a nosotros cuando tienes una hemorragia masiva, ¿no?, en una persona adulta, siempre se priorizan determinados órganos? Lo mismo va a pasar en el feto, va a priorizar determinados órganos. Entonces, esos órganos son los que son necesarios, considerados necesarios para mantener la vida. Si es que estos órganos se llegan a afectar, ya estaríamos pasando, obviamente, a lo que es asfixia, ¿no? O sea, ya el grado es mayor de severidad, ¿no? Y hasta esos órganos que, como verán acá, representa como el cerebro, el corazón, básicamente, ¿no? Si llegan a afectar, obviamente ya las consecuencias pueden ser muy fatales, ¿no? La definición en sí de sufrimiento fetal, ¿ya? Sufrimiento fetal agudo, como dice ahí, es aquella asfixia fetal progresiva que, si no es corregida o evitada, provocará una compensación de la respuesta fisiológica, desencadenando un daño permanente del sistema nervioso central, falla múltiple de órganos y muerte, ¿no? Esa es una de las definiciones, que como verán, eso fue dado en el año 90, todavía muy común para nuestra práctica diaria. Casi siempre nos referimos nosotros a sufrimiento fetal, cuando queremos, ¿no?, dar a entender que obviamente las condiciones internas para el producto no son las adecuadas. El término agudo, ¿no?, obviamente va a requerir que esto ha sido de poca evolución, ¿no?
Sin embargo, la COG, ¿no? Ya proponen que podamos cambiar ese término, ya no tener o referirnos directamente a sufrimiento fetal, sino más que todo acuñar un nuevo término que se dice estado fetal no tranquilizador, ¿no? Entonces, ¿en qué condiciones, por ejemplo, vamos a emplear este término? Cuando dice que el monitoreo electrónico fetal, ¿no?, está alterado, ¿ya? En presencia o ausencia de meconio espeso, que es otra de las características a veces del sufrimiento fetal, como lo vamos a ver después, ¿no? Y asociado a un 10 a 50% de riesgo de hipoxemia, ¿no? Que requiere acciones inmediatas, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué ha pasado? Que muchas veces, por ejemplo, a nosotros nos sucede en la práctica que ponemos como diagnóstico de sufrimiento fetal, ¿no?, a determinada gestante, porque, bueno, tiene algunas condiciones, unos signos que nos hace sospechar de ello, y finalmente cuando entramos muchas veces a operar, porque la mayoría de veces por el corto tiempo de resolución que nos da la cesárea, terminamos operando al paciente, y el bebé sale normal, ¿no?, sin mayor dificultad, con un alcar adecuado, ¿no?, o sea, con una buena reacción, un llanto inmediato, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Que muchas veces, por ejemplo, como quien dice, pues nos hemos ido de cara, ¿no?, con los diagnósticos, ¿no? Entonces, siempre obviamente tratando de no llegar a extremos, pues obviamente que nos hagan pensar de que podamos tener algún tipo de compromiso mayor, ¿no? Y siempre con beneficio del producto, ¿no? Pero ha sucedido eso, ¿no? Entonces, ante ello, es que cambiar este estado fetal no tranquilizador, ¿qué quiere decir básicamente? Que hay algún signo, ¿no?, que pueda estar, obviamente, que me hace pensar de que este bebé pueda estar, ¿no?, pueda tener algunas malas condiciones, y que es mejor, obviamente, tener que tomar una decisión a tiempo antes de tener que después asumir algún tipo de consecuencia, ¿no? Entonces, básicamente por eso es que se cambia el término, ¿no? Entonces, es como dice, está afectando tranquilizador para uno, porque no sabe si el bebé está bien o está mal, y mejor ante la duda, mejor es tomar alguna decisión, ¿no? El otro término, asfixia perinatal, ¿ya? Obviamente ya hablamos de perinatal, o sea, ya hablamos como dice, condición fetal o neonatal, ¿no?, secundaria a un déficit de aporte de oxígeno. Para yo darme cuenta, para hablar de un neonato, quiere decir que ya se produjo el parto, ¿no? ¿Está bien? Y obviamente ya las cosas que yo pueda ver van a ser completamente distintas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ya obviamente la asfixia perinatal va a ser un diagnóstico en el cual, como dice ahí, es un diagnóstico retrospectivo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo ya tengo el producto, ya sé que nació mal, ya sé que nació bien, ya sé que no, cuáles fueron las condiciones en las que nació, y ahí puedo evaluar, ¿no? ¿Está bien? Entonces, sobre todo si este producto nace en malas condiciones, tengo que ver si es que cumple alguno de estos criterios, ¿no? Un pH de arteria umbilical menor a 7, ¿no?, del cordón umbilical se pincha, saca la muestra de sangre y se procesa. El test de Algar, ¿no?, que es el test que se aplica a los recién nacidos, menor a 3, es un puntaje bastante bajo, y esto es al minutos todavía, ¿no? Una encefalopatía neonatal moderada o severa, dependiendo obviamente cuál haya sido la evolución después posterior en las horas o días siguientes, ¿no? Y una evidencia de disfunción multiorgánica, ¿no?, como el sistema cardiovascular, renal y pulmonar. Todo esto ya en el feto, ¿está bien? O, perdón, el neonato, ¿ya? En el neonato. El feto es obviamente cuando está dentro de la madre. Todo esto ya en el neonato. Entonces, por eso que decimos que es un diagnóstico retrospectivo, ¿no? Si presentara, ¿no?, estos criterios, definitivamente yo estoy ante un caso de asfixia perinatal. Y es de muy mal pronóstico, pues obviamente pues va a dejar secuelas bastante severas, ¿no? En la evolución. Quizás en el momento no nos damos cuenta, ¿no? Porque en el momento cuando tenemos un bebé que recién nace, no usa todos sus órganos, pues, ¿no? O por lo menos la parte del sistema nervioso usa los mínimos, ¿no?, los mínimos necesarios como para poder subsistir. Y esto ya las secuelas de ello lo vamos a ver en los días posteriores, en los meses, ¿no? ¿Ya? Incluyendo un diagnóstico que también se llama parálisis cerebral, ¿no?, que puede también estar presente por ahí, ¿no? Y la depresión neonatal, ¿no?, es cuando dice cumple alguno de estos tres criterios, pero muchas veces la depresión neonatal simplemente es que el bebé nació en malas condiciones, pero felizmente el neonatólogo o el pediatra pudo tomar algunas medidas y pudo reanimarlo, ¿no? Y obviamente esto fue simplemente algo pasajero, no fue algo que vaya a causar un mayor daño posterior, ¿no? Entonces, cuando ellos ponen depresión neonatal, van a poner depresión neonatal, por ejemplo, de rápida recuperación, quiere decir que de repente nació mal, con un Algar muy bajo, minuto, y a los 5 minutos ya estaba pues un Algar como 8, 9, ¿no?, 10, ¿no?, algo bastante aceptable, ¿no? ¿Está bien? O ponen ellos depresión neonatal simplemente, ¿no?, de recuperación lenta, cuando pasan más de 10 minutos y siguen con algo por debajo de 5, ¿no?
Entonces, eso ya son términos que usan los neonatólogos, pero que obviamente están muy relacionados a nuestro accionar, ¿no?, al momento de querer terminar la gestación, ¿no? ¿Qué causas podemos tener de sufrimiento fetal, ¿no? Básicamente tenemos, como verán ahí, algunos sitios que pueden estar, digamos, se pueden estar alterando y que podrían ocasionar algún problema, ¿no? Por ejemplo, podemos comenzar acá arriba con función del útero, cuando hay, por ejemplo, muchas contracciones y no deja que el bebé, ¿no?, tenga una adecuada recuperación, ¿no?, en los niveles de oxígeno, ¿no? Porque acuérdate que en cada contracción siempre va a haber un cierto grado de una disminución de la presión de oxígeno para el feto, entonces por eso es que cuando más frecuentes sean las contracciones, peor va a ser, ¿no?, para el bebé. Tenemos condiciones fetales, por ejemplo, de repente el bebé ya tenga alguna infección previa, ¿no?, tenga anemia, ¿no?, que también en los casos de incompatibilidad de RH, si son gemelares, en un caso de síndrome de transfusión feto-fetal, también igual, ¿no? O sea, condiciones básicamente del bebé, ¿no? ¿Ya? Algún tipo de infección, puede estar presente el torso, ¿no?, o cualquier otra condición, agravar su condición básicamente, y que este bebé, por su condición misma, no sea capaz de soportar estos cambios de oxígeno, ¿no? Condiciones maternas, ¿no?, la hipertensión o la hipotensión, ¿no?, como el caso, por ejemplo, de la preeclampsia, ¿no?, que también igual hay una disminución progresiva de oxígeno durante todo el embarazo, y eso obviamente puede conllevar a que igual de la misma forma el bebé no se desarrolle adecuadamente, ¿no? Ahí ya estaríamos hablando de un problema crónico, ¿no? ¿Ya? Condiciones de la placenta, por ejemplo, un desprendimiento de la placenta, de un momento a otro, un accidente, un golpe, la placenta se desprende y los niveles de oxígeno caen completamente, ¿no? Obviamente el aporte, el intercambio, acuérdense que estamos hablando de intercambio, ¿no? Feto-placentario, y obviamente este cambio decae producto del desprendimiento, y eso también conlleva a que el feto entre en sufrimiento. Condiciones del cordón, ¿ya?, como por ejemplo que tenga una sola arteria, acuérdense que si debe tener dos arterias y una vena, ¿no? Que haya una lesión de repente del cordón, como lo que conocemos como vasa previa, ¿no?, ya un cordón corto o un prolapso de cordón, que también igual podría haber, ¿no? Entonces, como verán, son diferentes condiciones las que nos pueden llevar a cuadros de sufrimiento, ya sean crónicos o ya sean agudos, ¿no? Acá básicamente es lo mismo, ¿está bien? Básicamente cada causa y algún tipo de ejemplo para que ustedes más o menos tengan una idea de a qué estamos hablando. Ya, esto ya lo repasan después. Doctor Sorna, disculpe. Ahora sí, vamos a ver qué consiste la fisiopatología del sufrimiento fetal, ¿no? Acuérdense que uno de los primeros cambios que habíamos dicho era necesariamente tiene que haber la disminución de la presión de oxígeno, ¿está bien? Lo que es hipoxemia, ¿ya? Obviamente esto a nivel sanguíneo fetal, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esta hipoxemia, vamos a ver, decíamos que hay una disminución de intercambio feto-materno, ¿no? Entre la placenta no aporta adecuadamente la cantidad de oxígeno. Acá vamos a tener dos vías, ¿no? Una, vamos a tener una disminución del aporte de oxígeno, que obviamente es lo que ya venimos hablando desde hace un momento. A eso lo conocemos como hipoxemia, ¿no? Si esta hipoxemia si llega a avanzar en grados, ¿no? Acuérdate que lo que te mencioné es un momento que el bebé puede tener algunos mecanismos, ¿no?, que lo vamos a repasar después. Esto va a llegar a una hipoxia. Cuando hay hipoxia quiere decir que ya no hay oxígeno adecuadamente en el tejido, y acuérdate que se puede activar una vía, que es la vía anaeróbica, ¿no? ¿Está bien? Esta vía anaeróbica, obviamente, ¿qué va a tener? Menor consumo de oxígeno por parte de la célula, la formación de hidrogeniones, ¿no?, y la alteración de la relación lactato-piruvato, ¿no? Eso es lo que ocurre en cualquier persona, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir en el feto, ¿está bien? Esta glucólisis anaeróbica también lo que va a conllevar es que se va a consumir la reserva de glucógeno que pueda tener el feto. De tal manera que si yo tengo este problema, que es bastante crónico, el feto pues nunca va a tener adecuadas reservas, y por ende va a ser pues siempre un bebé con bajo peso, ¿no?, para la edad gestacional que pueda tener, ¿no? Bueno, esta activación de la luz anaeróbica me va a conllevar finalmente a lo que es una acidosis metabólica, ¿está bien? Eso siempre ocurre en todo, usted sabe muy bien, siempre disminución de oxígeno, se activa la vía anaeróbica, y finalmente una de las consecuencias puede ser la acidosis metabólica. Entonces, para todos, en cualquier edad, es lo mismo, ¿no? Para el otro lado, ¿qué vamos a tener una retención de CO2, ¿no? Es obviamente el producto de una hipercapnia, y vamos a llevar a una acidosis respiratoria, ¿no? Entonces tenemos acidosis metabólica con acidosis respiratoria, ¿no? ¿Todo producto de qué? De un aporte, una disminución de aporte de oxígeno, ¿está bien? Entonces, nuevamente siguiendo de ese lado, o la metabólica y la acidosis respiratoria me va a llevar obviamente, pues, si estamos hablando de acidosis, tenemos una disminución del pH,
esta disminución de pH, ¿no? Vamos a tener que, va a interferir con el funcionamiento enzimático en sí, ya hablamos de forma general del organismo, ¿no? Acuérdate que teníamos las reservas de glucógeno estaban consumiendo, va a llegar un momento en el cual estas reservas se van a agotar, sobre todo cuando son problemas crónicos, ¿ya? Porque lo mismo ocurre en problemas agudos, ¿ya? Obviamente, pero las horas, obviamente, en presentación van a ser mucho menores y probablemente en ellos sí no vamos a hablar de reservas de glucógeno agotadas, ¿no? En cambio, en sufrimientos crónicos, ahí sí obviamente se aplica mejor este concepto y que finalmente, como les decía, los bebés terminan siendo de bajo peso, ¿no? Entonces, bueno, seguimos por acá. Esta interferencia en funcionamiento enzimático vamos a tener que nos va a dar lesiones irreversibles, ¿no? ¿A qué nivel? A nivel del sistema nervioso central, a nivel pulmonar y a nivel cardíaco, que son los órganos básicos que siempre se ha querido proteger al momento de que haya una disminución de lo que es la presión de oxígeno, ¿no? ¿Está bien? Entonces, cuando ya hablamos de lesiones, acuérdense de lesiones de órganos centrales, ¿no? Acuérdate, es la definición de asfixia, ¿no? Entonces, es ahí donde obviamente, si las lesiones son irreversibles, pues es donde el pronóstico es mucho peor, ¿no? Entonces, de todas maneras, el feto, como mencionábamos, tiene algunas reacciones compensatorias en adaptación, ¿no? Lo mismo como te comento hace rato, ¿no? O sea, tú tienes una hemorragia aguda, tú tienes mecanismo de compensación, ¿no? Dejas de orinar, ¿no? Comienzas a tener frialdad distal y cosas por el estilo con la intención de preservar algunos órganos, ¿no? Lo mismo va a pasar en el feto, ¿no? Esta acidosis e hipoxia fetal, ¿no? Que ya hemos venido mencionando, ¿ya? Va a ocasionar, ¿qué cosa? Un aumento del tono simpático, ¿no? Esto va a ocasionar, como respuesta, vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, y es uno de los primeros, ¿no? Signos que vamos a ver, es la taquicardia fetal, ¿no? Y el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Lo mismo cuando nos pasa a nosotros, tú te vas a la sierra, como te decía al inicio, ¿no? Te falta el oxígeno, ¿qué haces? Tu corazón comienza a trabajar más rápido, ¿no? Lo mismo va a suceder en el feto, ¿no? Cuando ya el nivel es crítico de esta hipoxia, ¿no? Acuérdate que ya comienzan a lesionarse otros órganos, va a aumentar el tono vagal, va a disminuir la frecuencia cardíaca fetal, entonces de lo que inicialmente teníamos una taquicardia, ¿no? Finalmente vamos a terminar en una bradicardia, pero eso tiene que ser ya a un nivel extremo, ¿está bien? Acá se va a desarrollar lo que conocemos como estrés fetal, ¿no? Y ante circunstancias de estrés, como también reacciona nuestro organismo, nosotros liberamos determinadas catecolaminas, ¿no? Como en este caso epinefrina y noradrenalina, ¿no? Ellas, ¿cuál va a ser la función que van a tener? Aumento de la circulación de los vasos en las vejigas coriales, ¿no? Aumento de la circulación del encéfalo y del miocardio, tratando de preservar básicamente el cerebro, ¿no? Y disminución de gasto sanguíneo en órganos no vitales. O sea, ¿qué órganos se dejan de irrigar? Como mencionábamos, por ejemplo, intestinos, por ejemplo, ¿no? Y es muy frecuente que, por ejemplo, los bebés que hayan tenido un sufrimiento fetal, ¿no? Tengan después un problema que se llama enterocolitis necrotizante, producto de esta baja de circulación de oxígeno que han tenido durante esta etapa, ¿perdón? Le conlleva a que, por ejemplo, los intestinos no reciban adecuadamente sangre y eso después lo predispongan a esta enfermedad, ¿no? Entonces, como verán, todo esto trata de tener mejores condiciones circulatorias en los parénquimas vitales y en la placenta, ¿no? O sea, todo este mecanismo que ha hecho el feto con la intención de que se mejoren las condiciones circulatorias, ¿no? No siempre da resultado, no siempre llega a ser efectivo, pero de todas maneras es el mecanismo con el cual responde el feto, ¿no? Entonces, acá básicamente lo mismo, pero en resumen, ¿qué es lo que pasa por etapas, ¿no? ¿Ya? La primera etapa es hipoxemia, ¿no? Acá si dan cuenta en este eje coordenada, la saturación de oxígeno, donde está disminuyendo gradualmente, ¿no? ¿Ya? Estos son, mira, días y semanas, horas y minutos, ¿no? Entonces la hipoxemia va a ocurrir en días y semanas, sobre todo cuando hablamos de sufrimiento crónico, ¿está bien? No es el caso de un DPP, ¿no? Porque obviamente eso es momentáneo, ¿no? En horas, ¿no? O en minutos inclusive, ¿no? En este caso estamos hablando ya de un problema mayor, ¿no? Una paciente con preeclampsia, ¿no? ¿Ya? Que obviamente, pues, como mencionábamos, el grado de hipoxemia es mayor, ¿no? Entonces, o es más prolongado. ¿Qué va a hacer el feto primero? Va a capturar de una forma más eficiente el oxígeno y para eso va a tener algunos mecanismos en los cuales, dentro de su circulación, como vamos a ver después, trata de adaptarse, ¿no? A que modifique
su sistema circulatorio y que le llegue de todas maneras igual, bajo cambios de presiones y de resistencias, le llegue de todas maneras mayor cantidad de oxígeno a determinados órganos. Se va a dejar de mover, o se va a mover menos, en todo caso, o sea, va a haber disminución de la actividad, por lo mismo de que obviamente cuando uno hace algún tipo de ejercicio consume mayor cantidad de oxígeno, ¿no? Entonces el bebé va a dejar de moverse, va a disminuir su velocidad de crecimiento, ¿no? Tú te das cuenta, de repente un bebé pudo tener un crecimiento adecuado hasta las 20, 22, 24 semanas, y de ahí en adelante ya no se desarrolla adecuadamente, ¿no? Y esto usted sabe muy bien que la primera forma de darnos cuenta es mediante la ruptura uterina, ¿no? Y va, bueno, va a querer tener un mantenimiento de balance energético, ¿no? Esto ocurre en este periodo, ¿no? De días y semanas, donde ocurre la hipoxemia, ¿no? Cuando hablamos de hipoxia, vamos a ver ya que, acuérdense, se comienzan a liberar hormonas de estrés, ¿no? Que era lo que mencionábamos en el cuadro anterior. Va a haber una redistribución del flujo sanguíneo, ¿ya? Vamos a tener un metabolismo anaerobio, ¿no? De los tejidos periféricos, que era lo que también ya hemos dicho, y igual con la intención de mantener un balance energético, ¿no? Todas estas medidas, obviamente, con la intención de esto, ¿no? De mantener un balance energético. ¿Está bien? Pero acá estamos hablando, acuérdate, de que no hay oxígeno en las células, ¿ya? Y es un grado de mayor afección. Como verán, la caída, ¿no? De la saturación de oxígeno es mucho más rápido, ¿no? ¿Ya? Esto ocurre en horas, ¿no? Y la asfixia, que ya ocurre en minutos, ¿no? ¿Ya? Como dice una reacción de alarma, hay metabolismo anaerobio de los órganos centrales, o sea, aquellos que quiso cuidar al inicio, también obviamente ya están comprometidos, ¿no? Y el corazón no funciona adecuadamente, ¿no? ¿Está bien? Y es un grado mayor de afección, ¿no? Entonces, como verán, todos estos son los cambios que ocurren en el transcurso de que se instaura un sufrimiento fetal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los signos de fetal más importantes? La alteración de la frecuencia cardíaca fetal, acuérdate que ya habíamos mencionado, ¿no? Inicialmente una taquicardia y después una bradicardia, ¿no? Y la presencia de mecolíquido amniótico, ¿no? Acuérdate, una de las condiciones para poder definir estado fetal no tranquilizador es la presencia de meconio. Pero un meconio que después vamos a mencionar qué características tiene que tener, ¿no? Entonces, cuando hablamos de alteración de frecuencia cardíaca fetal, vamos a hablar de una taquicardia mayor a 160, ¿ya? En sí, los términos de normalidad, ¿no? Están en función de 110 se habla ahora hasta 160, algunos clásicamente todavía lo siguen entre 160 a 120, luego se ha mencionado hace algunos años que este valor inferior debería ser de 110, si es que lo hicieras bajo monitoreo fetal, ¿está bien? Monitoreo electrónico fetal, pero si es que nosotros solamente estamos escuchando con nuestro estetoscopio, ¿no? O con nuestro PINAR, que es un aparatito que empleamos para poder escuchar, puede ser considerado de 120 a 160, ¿no? La taquicardia, como ves acá, es el primer signo de sufrimiento fetal agudo, ya lo mencionamos, denota la estimulación del sistema simpático producida por la hipoxia, ¿no? La bradicardia se presenta tardíamente, cuando ya obviamente puede ser comenzado a fallar una serie de mecanismos compensatorios, ¿no? Y eso obviamente que vamos a entender que hay una disminución del automatismo cardíaco y hay una hipoxia sostenida, ¿no? Cuando ya tenemos causa de cardia, ¿no? Con respecto al meconio, ¿ya? El meconio, bueno, la definición básicamente está, como dice, relacionado clásicamente en aparición con la depresión, ¿no? O adormecimiento neonatal, ¿no? ¿Está bien? O sea, ¿qué debemos entender? Que cuando tenemos un feto, ¿no? Y nosotros logramos evidenciar el meconio, ¿está bien? Ya sea porque necesariamente las membranas tienen que haber estado rotas, tenemos que ahí puede haber un cierto grado de depresión, ¿no? Un cierto grado de compromiso fetal. Entonces, de todas maneras, estamos obligados a tener que descartar que no hay un sufrimiento, ¿no? Acá dice bien claro, clásicamente, ¿no? Relacionado clásicamente, ¿no? ¿Está bien? ¿Por qué hace mención en este término? Porque no siempre la presencia de meconio nos va a dar o nos va a indicar sufrimiento. Pero obviamente si eso yo lo acompaño con otros signos más, entonces definitivamente ahí sí tengo que pensar de que puede haber un cierto grado de sufrimiento. ¿Por qué está compuesto el meconio? Porque en sí el meconio, ¿qué va a hacer? Van a ser las heces del bebé, básicamente, ¿no? Es todo lo que expulsa. Resto del líquido amniótico deglutido, acuérdate que el bebé siempre está tomando líquido amniótico, pero el líquido amniótico no es un líquido amniótico, digamos, no es agua, ¿no? O sea, no es la orina propiamente, ¿no? Sino obviamente este líquido contiene, como dice, material de descamación de las paredes del útero, de las membranas y todo ello, ¿no?
de la misma piel del feto, ¿no? El anugo y pequeñas cantidades de sangre, ¿no? O sea, esa agua que toma el bebé, ¿no? Acuérdate que el líquido se forma por la orina, ¿no? Bueno, cuando ya es un bebé que está en edad avanzada, ¿no? Y obviamente la forma de eliminar ese líquido es que el bebé se la tome, ¿no? Pero no es que tome directamente la orina, sino ya esa orina está mezclada con todo lo de, ¿no? Con todo el material, como dice, la escamación, la nubo, pequeñas cantidades de sangre e inclusive, por ejemplo, restos de membrana también igual que pueden ir, que pueden ir desprendiéndose, ¿no? Entonces, todo ello obviamente va a ser parte de lo que finalmente degluta o ingiere el bebé, ¿no? Y que finalmente pueda estar presente en el meconio, ¿no? Enzimas pancreáticas, ácidos grasos libres, bueno, ya, eso es otro tipo de cosas. Y la biliverdina, que es color característico, o sea, este meconio, estas heces son color verde, ¿no? Un verde oscuro. Esa es lo tradicional, ¿no? Y eso el bebé inclusive lo elimina durante hasta la primera semana de vida, ¿no? Poco a poco va cambiando de color, una coloración normal que conocemos de las heces, ¿no? Muy bien, se presenta, como dicen, 10 a 20% de partos a término, ¿no? Y por eso te decía, no siempre la presencia de meconio va a estar relacionada a lo que son signos de sufrimiento, porque si no también tendríamos que estar que el 10 a 20% de partos a término están en sufrimiento y no es así tampoco, ¿ya? La incidencia dice aumenta con la edad gestacional, ¿no? A 30% en gestaciones post-término, ¿no? Rara vez en gestaciones menores de 32 semanas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo tengo un embarazo por encima de las 40, 41, 42 semanas, entonces lo más probable, ¿no? Que uno de cada 3 bebitos contengan meconio, ¿no? E igual, no siempre es un signo de sufrimiento, ¿no? Factores predisponentes, raza negra, oligohidranios, doble patológico, bueno, algunas otras condiciones que hablar después, ¿no? Esto es lo que muchas veces uno sí, obviamente, tiene que tener un poco de cuidado, ¿no? Y es lamentablemente es algo que nosotros no podemos controlar, ¿no? La aspiración meconial, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el bebé, obviamente, en ese proceso de estar tomando siempre líquido, va a tomar este meconio y se puede aspirar, o sea, esto puede llegar a los pulmones y va a causar un problema que es el síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, ¿no? Que es un problema respiratorio del bebé que podría conllevarle pues, a tener que tener una hospitalización de los primeros días de vida, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir, como verán, el 3 a 4% no de partos, sino de bebés que hayan tenido, por ejemplo, la presencia de meconio, ¿entiendes? ¿Ya? Entonces, eso podría ocurrir de todas maneras, la aspiración meconial, ¿no? ¿Ya? Y, bueno, la muerte fetal de todas maneras, o la muerte neonatal entre el 5 y 40% cuando esto es muy severo, sí, obviamente sí que está relacionado con mayor razón a un tipo de sufrimiento fetal, ¿no? Acá básicamente, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Estimulación del sistema nervioso simpático, porque algo tiene que ver de todas maneras para que este bebé pues relaje sus esfínteres, ¿no? Como dice acá, se produce quininas, simpático miméticos y prostaglandinas, ¿no? Esto va a conllevar a que todo esto por parte de la madre, ¿no? Va a aumentar el peristaltismo intestinal y va a relajar esfínteres, ¿no? Y al momento de relajar esfínteres del feto, de todas maneras va a expulsar este meconio, ¿no? ¿Ya? Y, ojo, estamos hablando en un caso de sufrimiento, porque normalmente el feto siempre, de todas maneras, está eliminando meconio cada cierto tiempo, ¿ya? Entonces, no es que solamente siempre en condiciones de hipoxia o de hipoxemia y todo esto que hemos hablado, va a eliminar meconio, no solamente en esas condiciones, sino también en condiciones normales, ¿no? También va a suceder lo mismo, ¿no? Y a veces nos sucede que operamos pacientes de cesárea electiva sin ningún problema y cuando sacamos el líquido estaba verde, ¿no? Entonces, y es porque el bebé probablemente horas antes haya eliminado un poco de meconio, pero por un sistema digestivo de un funcionamiento normal, ¿no? No es que todo este meconio se haya acumulado durante los 9 meses que está en embarazo, ¿no? Que el bebé estaba dentro de intraútero, no es así tampoco, sino que cada cierto tiempo de todas maneras va eliminando una cierta cantidad, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las causas? Como dice, fenómenos madurativos del sistema gastrointestinal, ¿no? Un flujo neurohormonal, inervación parasimpática, mielinización en las últimas semanas, ¿no? Esto va a llevar a movimientos peristálticos intestinales, ¿no? Presencia de meconio. Vamos a ver que va a haber una estimulación vagal, ¿no? Una compresión de la vena uterina y cordón umbilical también podría ocasionar, ¿no? Esto. Igual también la estimulación vagal va a favorecer la peristalsis, ¿no? Y la asfixia fetal, cuando hay una saturación de oxígeno menor al 30% en la vena umbilical, ojo, en la umbilical, ¿ya? No estamos hablando de la arteria, sino estamos hablando de la vena umbilical,
¿no? Entonces, igual va a conllevar una vasoconstricción intestinal fetal, un aumento del peristaltismo y se va a relajar el esfínter anal, ¿no? ¿Ya? Entonces, todas estas son las causas por las cuales me puede llevar igual a lo mismo a la expulsión del meconio, ¿no? Entonces, acá sí, obviamente, yo tendría que relacionar, ¿no?, la presencia de meconio con algo más para poder yo entender si es que hay sufrimiento fetal o no. Por ejemplo, como les mencionaba hace un momento, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo un bebé que tiene la frecuencia fetal normal y tengo meconio? Ojo, ¿no? Meconio con frecuencia cardíaca fetal normal es un bebito normal, no hay ningún problema, ¿no? Pero si tengo un meconio y tengo un bebé que tenga una alteración de los latidos, ¿está bien? Entonces, definitivamente eso ya es considerado sufrimiento fetal. Taquicardia o bradicardia más meconio, sufrimiento fetal. Ahí sí, obviamente, no puedo decir que está dentro de lo normal, ¿no? La otra forma, y después vamos a ver en qué consiste esto del pH del cuero cabelludo, también igual, ¿no? Si encuentro una acidosis, ¿no?, un pH menor a 7.2, me puede indicar que es un sufrimiento, ¿no? O sea, una acidosis del pH, ¿no?, de la sangre fetal, ¿no?, con presencia de meconio es un sufrimiento fetal. Y si el pH está normal, ¿no?, ¿ya? Entonces y por mucho meconio que yo vea, que está bien, ¿no? O sea, no hay mayor problema. ¿Me entienden? Por eso que les digo, no siempre el meconio está asociado a condiciones de sufrimiento. Entonces, ¿qué otros exámenes me van a ayudar para yo poder ver, ¿no?, si es que ya estoy en caso de sufrimiento, ¿no? Entonces vamos a tener el monitoreo electrónico fetal, las medidas del estado de ácido base, como veíamos hace un momento, tomar el pH, ¿no?, del feto, la ecografía, el perfil biofísico y la velocimetría Doppler, ¿no?, que básicamente son dos de las pruebas que actualmente se usan bastante. Hemoglobina, hematocrito, bueno, eso como pruebas de todas maneras necesarias, como en todo paciente, grupo sanguíneo, factor, glucosa, creatinina, ¿no? Estos tres últimos no es tanto que me van a ayudar a ver si es que es sufrimiento o no, pero obviamente son pruebas que uno siempre requiere porque acuérdate que el paciente que potencialmente vaya a terminar en una cesárea, ¿no? Entonces, ¿qué pruebas no puedo emplear, ya, para determinar el sufrimiento fetal? Pueden dividirse, como verán, en qué momento yo estoy con la paciente, ¿no? Estoy de parto, estoy intraparto o estoy posparto, ¿entiende? Entonces, las pruebas son completamente distintas, ¿no? Si estoy en preparto, quiere decir que tengo una paciente de repente que está término, pero no tiene nada de contracciones, ¿no? Puedo pedir un monitoreo fetal no estresante, un monitoreo fetal estresante también, un perfil físico y un Doppler, ¿no? Si estoy en el intraparto, o sea, la paciente ya está en trabajo de parto, ya, no es que esté en el expulsivo, ojo, sino está en trabajo de parto, o sea, ya está en fase latente, fase activa, ¿no? Puedo hacer un monitoreo electrónico continuo de la frecuencia cardíaca fetal, puedo hacer una ocultación intermitente de la frecuencia cardíaca, ¿no? Oximetría del pulso, ¿ya? Sanguíneo cuero cabelludo, o valorar también la presencia de meconio, ¿no? Cualquiera de ellos, ¿no? Y si estamos en el postparto, obviamente ya no es el producto, ahí sí necesariamente pues, se emplea lo que es la valoración del APGAR, perdón, que es lo que me va a conllevar me va a dar a entender en qué condiciones nace el producto, ¿no? Ya le puedo sacar obviamente gases del cordón umbilical, ¿no?, y algunas otras pruebas neuroconductuales posteriores, ¿no? Todo esto con la intención de determinar si es que ha habido asfixia. Acuérdate de la definición de asfixia que habíamos mencionado, ¿no? Cuando tenemos sospecha de sufrimiento, cuando veamos una taquicardia fetal por encima de 160, ¿no? 160 a 180, ¿no?, por más de 20 segundos, sin alteración materna ni efecto medicamentoso, ¿ya? Una bradicardia fetal cuando esta esté entre 100 a 120, sin otro signo asociado, ¿ya? Necesariamente la bradicardia fetal sí, obviamente hay que tener más cuidado, porque acuérdate que puede ser ya un paso mayor en grado de hipoxemia, ¿no? Vamos a sospechar de sufrimiento cuando tenemos el líquido amniótico verde fluido, ¿ya? Ojo, acá hablamos de fluido, porque básicamente puede ser de dos tipos, ¿no? Cuando hay presencia de meconio, o es fluido o es espeso, ¿no? Espeso lo consideramos o lo describimos como puré de vergas, ¿no? Y fluido es un líquido simplemente verde, ¿no? Un líquido pero color verde, ¿no? Entonces, si estamos ante líquido verde fluido, entonces ahí vamos a tener una sospecha de sufrimiento, no podemos asegurar que sea sufrimiento. Si ya es espeso, ahí sí obviamente la cosa cambia, ¿no? Desaceleraciones variables, que lo vamos a entender después a qué nos referimos con esto, desaceleraciones transitorias, bueno, y disminución de los movimientos fetales, ¿no? ¿Está bien? Esto obviamente son signos de sospecha de sufrimiento, ¿no? Y si la madre está convulsionando también, porque a veces vienen pacientes con eclampsia, hay que sospechar que se ve también este sufrimiento, porque acuérdate que en cada convulsión va a disminuir obviamente
el aporte de oxígeno materno, y eso también puede conllevar pues problemas en el feto, ¿no? Cuando tenemos signos de sufrimiento, de certeza de sufrimiento, o sea, ya sabemos que este bebé necesariamente está sufriendo, tenemos desacciones tardías tipo DIC2, que lo vamos a ver también después. El líquido amniótico es meconía grumoso, ¿no? ¿Ya? En efecto, con presentación cefálica, con frecuencia cardíaca fetal alterada, que era lo que mencionábamos un momento. Este meconía grumoso es lo que les decía que lo conocemos como pureza de albercas, ¿no? Y acuérdate que tiene que estar acompañado pues con la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Que tiene que haber alguna alteración, ¿no? Frecuencia entre 100 y 120, ¿no? Con alteración de la variabilidad, que también es otro concepto que lo vamos a ver después, y bradicardia fetal menor a 100 por minuto, ¿no? Ya, de todas maneras, no, bradicardia fetal, tú tienes un bebé con 90 latidos por minuto, tienes que sacarlo inmediatamente, ¿no? Taquicardia fetal con descensiones variables también igual, y ausencia de variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal. Todos estos son signos de certeza, ¿no? Algunos términos por ahí todavía de repente no los comprendes, pero ahorita que a medida que avancemos en la clase, ya se te van a hacer más familiar, ¿no? ¿Podemos hacer algo cuando tenemos un bebé con sufrimiento? Sí, definitivamente. Hay básicamente dos cosas, ¿no? Podemos hacer una reanimación fetal intrauterina, ¿no? Y podemos, obviamente, necesariamente sacar ese feto, ¿no? La extracción del feto y tratarlo como si fuera un recién nacido, obviamente, tratar de darle todo el soporte necesario para que evitar las secuelas posteriores, ¿no? Entonces, como dice, el objetivo fundamental es evitar la muerte fetal y neonatal. O sea, que no se muera adentro ni que tampoco se muera afuera, ¿no? Evitar el daño fetal también igual, ¿no? O sea, que ningún órgano sea afectado, o en todo caso la afección sea muy mínima, ¿no? Y reducir la morbilidad y secuelas en el niño, ¿no? O sea, no solamente decir, ya lo saqué vivo y listo, no. Sino también, obviamente, pues tratar de que este bebé no tenga problemas posteriores. Y lamentablemente los problemas posteriores no lo vemos en los días, ¿no? Lo vas a ver recién, pues, en los meses, en el desarrollo escolar y todas esas cosas, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos cuando queremos hacer una reanimación fetal intrauterina? Colocamos a la gestante en posición de cúbito lateral izquierdo, ¿no? Controlamos funciones vitales maternas, ¿no? Y también latidos cardíacos fetales, colocamos una vía endovenosa, una hidratación endovenosa también con cloruro de sodio, administramos oxígeno. Esto es muy controversial, actualmente han salido publicaciones que dicen que no ayudan, pero de todas maneras igual todavía está descrito como parte de la reanimación, ¿no? Administrar oxígeno, como dice, de 6 a 7 litros por mascarilla. Vigilar permanentemente la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Hacer el examen pélvico para determinar el avance del trabajo de parto, ¿no? Para ver si es que en qué condiciones estamos y si es que va a demorar mucho, esperar que tenga una evolución de un trabajo de parto normal, ¿no? Y de repente optar por algo más rápido que sea necesario, ¿no? Corregir factores maternos como la hipotensión, un desequilibrio ácido-base, ¿no? Mantener una vía canalizada con destroza, con salina, agua destilada, ¿no? Y disminución de la contracción, ¿no? Un beta mimético es la suspensión de la oxitocina, si es que obviamente hubiéramos estado empleando, porque acuérdate que una de las cosas es la taquisistolía, ¿no? Sacar al bebé, estación fetal, ¿no? Como dice, una vez estabilizado por la vía más rápida posible, casi siempre por cesárea, a menos que el parto vaginal sea inminente, ¿no? Atención al recién nacido por equipo especializado, tratarlo como una emergencia clínica, oxigenación y temperatura adecuada y prevención del del síndrome de distrés respiratorio y profilaxis de infecciones, ¿no? Esto en base a la extracción fetal, ¿no? ¿Ya? Entonces, acuérdate, si tú tienes un feto con sufrimiento, que tú dices que está en sufrimiento, lo mínimo que tienes que hacer es poner el lado izquierdo, controlar sus funciones vitales, pasarle una vía, suspender cualquier tipo de medicamento que les estés aplicando, ¿no? Y, bueno, administrar oxígeno, ¿no? Y estar vigilando de todas maneras la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Mientras que decides o mientras que de repente subes a hacer operaciones, si es que fue el caso, ¿no? Cuando tenemos casos de bradicardia, pues ahí ya no preguntamos ni al anestesiólogo si la podemos pasar, definitivamente la pasamos más rápido porque sabemos que es corto tiempo que tenemos, ¿no? Y en minutos se nos puede morir ese bebé, ¿no? ¿Qué complicaciones vamos a tener? Como dice, una hipoxia de 1 a 3 horas provoca invariablemente un daño cerebral, ¿ya? Acuérdate, la hipoxia tiene todavía un tiempo de evolución de horas, ¿no? Y de 3 a 5 horas, ¿no? Induce a la muerte del feto. O sea, cuando estas condiciones son ya muy continuas, ¿no? Y la acción dice para evitar daño cerebral ante una hipoxia se debe tomar la decisión antes de 1 a 3 horas, ¿no? ¿Por qué son importantes estos datos de tiempos, ¿no? Porque yo más o menos tengo que siempre hay que estimar cuánto tiempo este feto ha estado con un cierto grado de hipoxia, dando alguna manifestación de sufrimiento fetal, y que obviamente puedes tratar de culminar lo más pronto posible, ¿no? Si yo calculo que de repente, por ejemplo, es una mujer multípara que ya tiene, no sé, 4 hijos y está con 7, 8 de gestación y en el transcurso de 1 hora puede dar a luz,
normal puede ser un parto vaginal, ¿no? Pero si de repente es una mujer que recién va a tener su primer hijo y que todavía está con 2 centímetros y que para que llegue hasta 10 centímetros me va a demorar por lo menos unas 8 horas a razón de 1 centímetro por hora, ¿no? Definitivamente tengo que pensar en una cesárea, ¿no? Porque como verán, los tiempos que están mencionados ahí son los que obviamente tengo que tomar en cuenta al momento de tomar la decisión, ¿no? Complicaciones de sufrimiento fetal, como dice ahí, edema cerebral, convulsiones, encefalopatía neonatal, parálisis cerebral, ¿no? Que puede tener una cuadriplegia espástica, una parálisis cerebral discinética, ¿no? Y la muerte, ¿no? Como eran básicamente casi todas complicaciones neurológicas, ¿no? Que son, digamos, lo de peor pronóstico, ¿no? Lo que finalmente me puede complicar más al paciente, ¿no? En este caso el neonato. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, a eso no tenemos que llegar, ¿no? Miren, método bioquímico del laboratorio, bueno, ya eso hemos terminado la parte de sufrimiento, ahora vamos a comenzar a escribir cada uno de los métodos que existen para poder determinar este sufrimiento. Solamente he mencionado acá en esta lámina el esteroide y el lactógeno placentario, que eran los dos que más se usaban, pero que actualmente ya están en desuso, ¿no? O sea, ya nadie solicita ninguna de estas pruebas con la intención de querer ver si es que un bebé, cuál es el grado de bienestar del feto. O sea, esto ya se dejó de lado desde los años 60, ¿no? Sin embargo, bueno, como estaba escrito en el sílabus, lo coloqué y solamente para hacerles comentarios nada más, ¿no? Así que si es que por ahí para alguien se les ocurre preguntar, sí existían, ¿no? Existían dos sustancias bioquímicas que podíamos dosar y que en función de ellos se comenzaron a interpretar, ¿no? Pero, ¿qué pasó después? Comenzó a ver lo que conocemos como el monitoreo electrónico fetal, que ya lo vamos a escribir en términos posteriores, que resultó siendo más efectivo, ¿no? Método biofísico, vamos a tener la amnioscopía, perdón, ahí es amnioscopía, no es amnioscopía, ¿ya? Amnioscopía, y el recuento de materno de movimientos fetales, ¿no? Cada uno de ellos. Básicamente, cuando hablamos de amnioscopía, ¿qué tenemos que ver? Nos vamos a usar un aparatito, que es el que estamos viendo acá, ¿no? En el cual lo vamos a introducir a través de la vagina. El cuello tiene que estar ciertamente permeable como para que nos deje ingresar, y vamos a poder observar, ¿no? Las características del líquido amniótico, ¿no? No es necesario que las membranas estén rotas, ¿ya? Simplemente introducimos, ¿no? A través del cuello del útero, ¿no? Y a través de las membranas tratando de visualizar la coloración, ¿no? O las características del líquido. ¿Está bien? Como dice, observa características del líquido amniótico visualizado a través de las membranas ovulares. El amnioscopio, que es este de acá, es introducido a través del cuello del útero. Básicamente es eso. ¿Se hace frecuentemente? No se hace, ¿ya? Pero también obviamente está descrito. Por lo menos nosotros acá no lo hacemos frecuentemente. Pero sí es una técnica que podría ayudar, ¿no? Característica de la técnica, como es simplicidad de bajo costo, no requiere hospitalización, ¿no? Porque lo haces en cualquier momento. El control con amnioscopio se inicia desde 65, ¿no? Cuando tienes algún tipo de gestante con algunos factores de riesgo que te pueda estar condicionando a que puedan aparecer sufrimiento fetal, entonces con mayor razón lo haces de forma continua. El resultado se califica, dice, como positivo si el líquido amniótico se haya teñido de meconio o de sangre, ¿no? O si este está casi ausente, ¿no? Básicamente vemos unas imágenes similares a la que estamos viendo acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, de eso se trata cuando hablamos de amnioscopía, ¿no? Simplemente con un aparatito, ingresar a través del cuello, mirar y listo, ¿no? Vemos las características del líquido. Indicado, como dice, embarazos prolongados, enfermedad hipertensiva, insuficiencia placentaria, ¿no? De acuerdo con consistencia líquida, vamos a ver, si es líquido claro y lechoso, quiere decir que es normal, y si es un líquido verdoso o amarillento, puede ser un sufrimiento fetal, ¿no? Puede ser, ojo, acuérdate que lo tienes que relacionar con algo más como para poder decir que es un sufrimiento, ¿no? ¿Vale? Ya viendo la otra parte que era de los movimientos, ¿no? Vamos a tener aplicación clínica de los movimientos fetales. Vamos a ver que estos movimientos se pueden ver con la ecografía en tiempo real, ¿no? O sea, obviamente, bueno, el tiempo real es el momento que cada uno hace la ecografía, estás viendo los movimientos del producto, ¿no? O las percepciones subjetivas maternas, ¿no? En la cual la madre obviamente puede percibir en qué momento se mueve su bebé, ¿no? Es más, ellas son las primeras que nos dicen y nos informan acerca de ello, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿por qué mencionamos la ecografía? Porque, bueno, cuando uno hace ecografía, ¿no? Tú te puedes percatar que el bebé ya se mueve desde muy tempranamente, ¿no? 9, 10 semanas, ya comienza a tener algún tipo de movimiento, ¿no? Entonces, esos movimientos obviamente para ese tiempo todavía no son percibidos por la madre. O a veces sucede que la madre viene y te dice,
que se está moviendo, pero sin embargo no hay, perdón, que no se está moviendo, perdón, sin embargo con toda esa ecografía sí puedes apreciar todos sus movimientos, ¿no? Así que, de todas maneras, para eso no sirve, ¿no? Los movimientos fetales, como dicen ahí, percibidos por la madre básicamente hacia la semana 18, ¿ya? Aumentan, como dice, progresivamente hasta la semana 32. Esto va a depender si la mujer tiene uno o tiene, tiene uno o tiene ya varios hijos, o sea, ya es una mujer con una experiencia, ¿ya? Que pueda, de todas maneras, percibir o darse cuenta de los movimientos, ¿no? ¿Ya? Aumenta, como dice, progresivamente hasta la semana 32, ¿ya? Es la etapa donde los bebés se mueven más, inclusive en algunos casos pueda resultar molestoso para la madre, ¿ya? Se valora, como dicen, de todas maneras, en una forma directa la función del sistema nervioso central, porque obviamente cuanto más movimientos tenga, quiere decir que es mejor su valoración, ¿no? Como dice acá, pueden ser percibidos por la madre o visualizados por ecografía, ¿no? O registrados por un toconómetro, ¿no? Que es el aparatito que usamos para poder registrar los latidos, ¿no? Normalmente se deben sentir, ¿cuántos? 3 movimientos por hora o 10 movimientos en 12 horas aproximadamente, ¿no? Eso va a depender del estado, en qué momento es que queramos analizar los movimientos, ¿no? Si es antes o es después de los alimentos, por ejemplo, que es bastante frecuente, ¿no? Que después que la mujer ingiere algún tipo de alimento, se muevan con mayor avidez, ¿no? ¿Ya? ¿Qué le vamos a decir a la madre? Por ejemplo, obviamente si queremos que ella esté bien atenta a ello, ¿no? Vamos a decir, el conteo debe ser el momento de acostarse. ¿Por qué el momento de acostarse? Porque es el momento donde hay mayor calma, mayor paz y mayor tranquilidad en la noche, sobre todo, y que pueda percibir, pueda concentrarse mejor para percibir los movimientos, ¿no? Tiene que estar echada de cúbito lateral izquierdo, colocar las manos extendidas sobre el abdomen, ¿ya? Porque no solamente es agarrar y dejar que la mujer lo perciba, sino con sus manos, obviamente tiene que tocar su abdomen para que ella misma pueda diferenciar y pueda que el bebé se está moviendo en ese momento. Y aproximadamente tiene que ser en un tiempo de 30 a 60 minutos, ¿no? Esto obviamente si es que aquella persona, estas instrucciones las voy a dar a aquella persona que yo creo o considero que debe estar haciendo un control continuo, ¿no? De los movimientos fetales, ¿no? ¿Ya? ¿Qué puede ocasionar disminución de los movimientos fetales? Una RCU, una insuficiencia cardíaca, insomnización, anemia severa, oligoamnios, prolapso cordón, ¿no? Anomalía del sistema nervioso central, malformaciones congénitas, infusión muscular y algunas drogas sedantes, ¿no? Obviamente que sean ingeridas por la madre, ¿ya? Cualquiera de estas condiciones de todas maneras puede haber disminución de los movimientos, algunas tienen que ser bastante agudas y otras sí obviamente pueden estar presentes desde hace bastante tiempo, ¿no? Los movimientos respiratorios, porque el bebé también hace sus movimientos respiratorios internamente, acuérdense que no, los pulmones no funcionan, pero de todas maneras igual hace sus movimientos respiratorios. Es un movimiento contradictorio, como dice ahí, ¿no? En la cual al momento de la inhalación, ¿no? Lo que va a suceder es que más bien es el abdomen quien se pronuncia y es el tórax que se colapsa, ¿no? Entonces, contrariamente a lo que sucede cuando nosotros respiramos, ¿no? Cuando respiramos tomamos aire, el tórax se amplexa, ¿no? Y el abdomen, bueno, dependiendo, en algunos casos también igual hace lo mismo, ¿no? Pero en este caso no, al contrario, más bien el tórax se colapsa y el abdomen es quien toma una forma prominente, ¿no? Los movimientos respiratorios no son continuos, ¿no? Es como parte de ejercicio más que hace el feto internamente con la intención de querer, ya después obviamente, una vez que nazca, tener listos sus músculos respiratorios, ¿no? El sistema respiratorio, básicamente la caja torácica y no tener mayor problema al momento de respirar, ¿ya? Como dice ahí, los movimientos básicamente son de dos tipos, ¿no? Los jadeos o suspiros y las salvas, ¿no? ¿Ya? Las salvas son movimientos continuos en forma recurrente, ¿no? Que pueden darse, ¿no? El tono fetal, el bebé, como verán, siempre que describimos un bebé, siempre escribimos en esa posición, básicamente, pues, ¿no? Con la espalda encorvada, ¿no? Con las piernas y los brazos, pues, pegados hacia la parte anterior del cuerpo, ¿no? Eso es, obviamente, una posición hasta cierto punto normal, ¿no? ¿Ya? Como dice ahí, el tono va a decir un episodio de extensión activa con recuperación de la flexión, ¿no? Y la apertura y cierre de la mano se considera un tono normal, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa cuando los bebés tienen un cierto grado de compromiso, ya un cierto grado de hipoxia? Aparte de tener, no tener o disminuir los movimientos, lo que vamos a encontrar es las extremidades extendidas, ¿no? Las manos abiertas, ¿no? Los pies ya no flexionados, sino pues obviamente también extendidos, ¿no? No puede estar estirado porque obviamente el bebé no tiene pues mayor espacio como para tener que estar pues estirado, ¿no? Pero sí obviamente pues nos podemos dar cuenta de todas maneras porque no hay algunos movimientos que requieren, ¿no? Que se considere con un poco de tono, ¿no? Fetal. Muy bien, métodos electrónicos. Vamos a ver que tenemos el test no estresante. Es el más común, ¿ya? Es uno de los más comunes que usamos. Acuérdate que lo mencionábamos en la etapa preparto, ¿no? Es una prueba no invasiva, fácil de realizar. Se basa en establecer la presencia de aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal asociada con los movimientos, ¿no? Acuérdate que cuando tú, por ejemplo, te movilizas y corres, ¿no? Una cierta distancia, lo que va a suceder es que el corazón se va a acelerar, ¿no? Lo mismo sucede en caso del feto, ¿no? Si el feto se mueve, su corazón también se va a acelerar, ¿no? Y esa aceleración puede ser percibida, obviamente, por una máquina que vamos a mostrar después, ¿no? Es aplicable a todo embarazo de 29 semanas o más de gestación, ¿no? ¿Por qué no se hace antes? Porque hay una inmadurez del sistema nervioso y eso va a conllevar a que no pueda haber un adecuado registro de los latidos, ¿no? Entonces, es por eso que no debería de hacerse, ¿no? Puede haber falsas interpretaciones, ¿no? Entre las 20 y 24 semanas es reactiva un 25%, entre las 32 y 42 semanas es reactivo un 90%. El término reactivo es un término que lo vamos a definir, ¿no? En un momento, pero básicamente nos dice que es un bebé que está en buenas condiciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, acuérdate, se hace por encima de 28 semanas. A veces nosotros lo solicitamos, por ejemplo, 25 o 26 semanas, no tanto para ver la condición del bebé, sino también para ver, de repente, si es que tiene o no tiene contracciones, porque es una de las partes que también nos da esa información, ¿no? ¿Qué variables encontramos, ¿no? Para evaluar los movimientos fetales, la frecuencia cardíaca basal, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la presencia o ausencia de aceleraciones y la presencia o ausencia de desaceleraciones, ¿no? ¿Está bien? De movimientos fetales ya hemos mencionado hace un momento cómo que debe ser. En este caso, cuando estamos haciendo la prueba, no vamos, obviamente también la madre va a ser quien la va a tener que referir, ¿no? Se le da una parte del aparato es que le des un botón para que ella pueda presionar cada vez que perciba un movimiento fetal, o de repente también en la misma máquina, tiene uno de los sensores puede precisar o puede determinar si es que ha ocurrido un movimiento fetal, ¿no? La frecuencia cardíaca fetal, que era el siguiente parámetro, ¿no? Como dice ahí, la línea basal se considera alterada cuando el cambio persiste por más de 15 minutos, ¿no? Vamos a tener que una frecuencia cardíaca fetal normal oscila entre 110 a 160. Ojo, acá tienes que diferenciarlo, ¿no? Hace un momento nosotros hablábamos de 120 a 160, ¿sí? Taquicardia y bradicardia. ¿Está bien? Eso es 120 a 160 es cuando tú escuchas, como te repito, con tu estetoscopio, con tu pinar, ¿no? Pero si ya vas a tener una frecuencia cardíaca fetal electrónica, porque acá vamos a usar un aparato que nos va a ayudar a registrar los latidos, entonces ahí la cosa cambia y vamos a considerar lo normal entre 110 a 160. ¿Está bien? Entonces, consideramos taquicardia fetal por encima de 160, bradicardia fetal por debajo de 110, ¿no? ¿Qué causas podemos tener? En los casos de taquicardia, hipoxia, fiebre materna, y eso tenemos que tener verdad bien en cuenta, porque a veces sucede. Le ponemos el monitor y los latidos están en 180 y cuando te das cuenta la mamá está con fiebre. ¿No? Baja la fiebre y los latidos también disminuyen, ¿no? O sea, no hubo ningún grado de sufrimiento, sino solamente fue producto de la taquicardia. Lo mismo que sucede en nosotros, pues, ¿no? Cuando estás con fiebre, siempre también igual se eleva tu frecuencia cardíaca, lo mismo sucede en el feto, ¿no? Bueno, infecciones, hipertiroidismo, anemia materna o fetal, ¿no? En el caso de bradicardia, menor a 110 por minuto, acá vamos a hablar de prolapso de cordón, de convulsiones maternas, rápido descenso fetal, placenta previa o ruptura uterina, también cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, acá básicamente lo mismo, de 110 a 160, qué causas me da taquicardia, qué causas me dan bradicardia. Vamos a avanzar un poquito más. Algunos fármacos que de todas maneras nos puedan ocasionar o nos puedan alterar la frecuencia cardíaca, ¿ya? Son todos los que están mencionados ahí. Vamos a avanzar porque no estamos en la mitad. Ya, bueno, estos son algunos fármacos, como les mencionaba, de que
pueden alterar la frecuencia cardíaca fetal. Eso ya lo repasan después. Definiciones, como decir, cambios en la línea de base. Vamos a tener que va a haber una frecuencia cardíaca fetal. De todas maneras, que siempre tenemos que determinar al inicio cuál es la línea basal, ¿no? O sea, la frecuencia cardíaca con la cual empezamos, ¿está bien? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que determinar. Y sobre ella vamos a comenzar a determinar si es que hay algún tipo de alteración, ¿no? Ya sea hacia arriba o hacia abajo. Lo vamos a ver después en un gráfico, ¿no? ¿Ya? Es normal cuando esta frecuencia cardíaca basal está entre 110 a 160, ¿no? Taquicardia por encima de 160 y bradicardia por debajo de 110. Entonces, cuando nosotros vemos una hoja de un monitoreo fetal, vamos a ver una hoja que está impresa, similar a lo de que cuando ustedes están familiarizados de repente cuando ven una hoja de una EKG, algo similar, ¿no? En el cual vamos a ver bastantes cuadraditos, ¿ya? De los cuales obviamente algunos de ellos me va a determinar, me va a informar acerca de los latidos, y otra en la parte inferior me va a informar acerca de lo que son las contracciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de línea de base, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Esta es una línea de base, por ejemplo, normal, ¿no? Que está, si logras visualizar, se ve ahí el 120, ¿no? Y el 160, ¿está bien? Entonces, estos latidos no van más de 120 hasta 160. Entonces, este es el registro continuo de los latidos. Como verán, los latidos no son una línea constante, ¿no? Hay lo que llamamos la variabilidad, que lo vamos a escribir después, ¿no? ¿Está bien? Y eso, al contrario, es mejor cuando hay variabilidad, ¿no? Es una taquicardia porque ya se está pasando de 160, una bradicardia, y mira, ve, ya está más o menos por alrededor de 100. ¿Está bien? Esta parte inferior son la parte de contracciones, la parte que está en celeste. ¿Están viendo el puntero? No. El puntero, ¿lo ven? ¿El puntero? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, esta parte de acá son las contracciones, ¿no? Y después lo vamos a ver. Entonces, sobre la línea de base que yo pueda tener, o sea, voy a trazar una línea que me una a la mayor cantidad de puntos. Por ejemplo, acá en este caso, ¿no? Mi línea tendría que estar por acá. Tiene que ser una parte más o menos donde no haya movimiento, no haya contracción, pero bueno, más o menos tengo que trazar una línea que me una a la mayor cantidad de puntos, ¿no? En este caso, voy a pensar que más o menos mi línea de base va a estar en 140, ¿sí? ¿Está bien? Sobre esa línea de base voy a tratar de determinar, ¿no? ¿Cuántas son las contracciones que suben o que bajan? Por ejemplo, acá trazamos una línea de base sobre estos puntitos, ¿sí? Estos puntitos que están acá, ¿ya? Y sobre ello tengo que contar cuánto baja y cuánto sube. Tengo que saber que cada cuadradito, ¿no? Aproximadamente, como veíamos acá, ¿no? Cada cuadradito van a ser 5 contracciones, ¿no? Perdón, 10 contracciones, perdón, 10 latidos, perdón, disculpen. 120, 130, 140, ¿no? ¿Está bien? Entonces tengo que más o menos tratar de estimar en función a ello, ¿no? Ese es el caso de esta hojita, ¿no? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, yo trazo mi línea de base y sobre ello digo, ya, trazo la parte superior y la parte inferior y veo cuánto es la variabilidad. ¿Está bien? Entonces, lo normal va a ser que esta variabilidad sea de 5 a 25 latidos por minuto. ¿Ya? Voy a decir que un patrón saturario cuando eso sobrepase más de los 25, ¿está bien? ¿Ya? Voy a decir que está disminuida cuando ni siquiera, ¿no?, sobrepase 5, ¿está bien? Como en este caso. Y acá hay una pérdida total de variabilidad, ¿no? Obviamente acá sí ya no hay nada donde yo pueda marcar la parte superior y la parte inferior, tal como he marcado acá o acá, sino simplemente no voy a poder ver nada, ¿no? O sea, no voy a poder determinar nada, y prácticamente es una línea, ¿no? Es una pérdida total de variabilidad. Un patrón sumamente luminoso, este bebito se va a morir en minutos. Entonces, bueno, ya habíamos mencionado cuál es la variabilidad normal, ¿no? Cuál es la variabilidad mínima, ¿no? ¿Está bien? En este caso, de acuerdo a lo que yo pueda determinar, qué tanto están variando los latidos en función a mi línea de base. ¿Está bien? Entonces, igual, por ejemplo, yo tuviera que trazar mi línea de base acá, ¿no? Esto es una desaceleración, mi línea de base estaría por acá, tratando de unir la mayor cantidad de puntos, acuérdate, ¿no? En una línea por acá, nivel, ¿no? Es un poco pequeño el gráfico, no se aprecia muy bien, pero de todas maneras igual, no se aprecia muy bien, me refiero a los datos, ¿ya? De los números, en qué nivel está, pero más que todo para que puedan entender a qué nos referimos con variabilidad. Las aceleraciones ya son todo lo contrario,
¿ya? O sea, sobre mi línea de base tengo que ver que obviamente estas aceleraciones van a subir, ¿no? O van a disminuir, ¿no? Perdón. O si disminuye, al contrario, ya es un concepto diferente que es desaceleraciones, ¿no? Tenemos las aceleraciones se presentan, dice, menos de 28 semanas son detectables un 25% y desde las 33 semanas hasta un 90%, ¿no? Menos de 32 semanas, aumento de la frecuencia cardíaca fetal 10 latidos por minuto por 10 segundos o más, pero menor a 2 minutos, ¿está bien? Y más de 32 semanas, aumento de la frecuencia cardíaca fetal de 15 latidos por minuto por 15 segundos o más, pero menor a 2 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Yo trazo mi línea de base, ¿está bien? Trazo mi línea de base, ¿ya? Y contar, ¿no? Por ejemplo, si mi línea de base estaba en 140, este punto máximo que está acá debería estar por encima de 155, ¿está bien? Porque tiene que ser mayor a 15 latidos por minuto, por decirle, está en 160, o sea, subió hasta 20, ¿está bien? Ese aumento tiene que durar más de 15 segundos, ¿ya? Porque acuérdate, todo esto se está registrando en tiempos, ¿no? Después vamos a hacer una hojita más como para que te des cuenta más o menos cómo es realmente, ¿ya? Entonces se va a registrar en tiempos. Entonces esa duración, como te repito, tiene que ser mayor a 15 segundos. Pero tiene que ser menor a 2 minutos. Porque si yo termino que esto subió, ¿no? Y está por encima y pasaron 2 minutos y se queda ahí, entonces ya es obviamente como corresponde a otra definición. ¿Me entienden? Entonces ya no sería una aceleración, sino sería de repente un cambio de línea de base. ¿Ya? Entonces, para ser considerado una aceleración, tiene que disminuir de todas maneras antes de los 2 minutos. O sea, de esos 15 o más de 15 que haya subido, tiene que bajar nuevamente otra vez hacia la línea de base. Las desaceleraciones son todo lo contrario, ¿no? Son al revés. Sobre mi línea de base ya se van hacia atrás. Ya se van obviamente hacia abajo, ¿ya? Sobre la línea de base que yo pueda tener. ¿Está bien? Entonces, definitivamente, si las aceleraciones, yo relacionaba con los movimientos, las desaceleraciones ya no tanto me va a interesar los movimientos, sino más que todo me va a interesar las contracciones, que es esta parte inferior de acá, que yo determino. ¿Está bien? Entonces acá tenemos las desaceleraciones relacionadas con los movimientos, con las contracciones, perdón. En función a la aparición, ¿no? Yo voy a poder ver si son primarias o tempranas, tardías, prolongadas o variables. ¿Está bien? Entonces, eso va a depender si en función a si coinciden o no coinciden con la contracción. Ya lo vamos a describir en un momento. ¿Está bien? Temprana, ¿no? Decimos cuando obviamente coincide con la contracción, como en este caso. Esta parte de acá son las contracciones, ¿no? Que es lo que te he mencionado. Y esto sería una desaceleración temprana, o sea, justo coinciden, imágenes en espejo le llamo. ¿Está bien? Imágenes en espejo. Variables, ¿ya? Variables que cuando no tienen relación con las contracciones, ¿está bien? Estas son las contracciones, ¿no? Y acá son, mira, acá hay desaceleraciones. Aparentemente esta pudo haber coincidido, no coincide porque esta desaceleración apareció antes que esta contracción, ¿entiendes? Igual, esta desaceleración apareció antes o después que esta contracción, o sea, por eso lo consideramos variables, ¿no? Y tardías, eso sí, sí es que aparece luego de que se dio la contracción. ¿Qué tiempo? Ya lo vamos a describir. Entonces, todo esto que hablamos de desaceleraciones se conocen como DIPs, ¿no? DIP 1, DIP 2 y DIP 3, ¿no? DIP 1, desaceleración temprana, ¿no? Pues dice, menor frecuencia cardíaca fetal consiste con la contracción, coincide, perdón, con la contracción uterina, ¿no? O se produce en menos de 20 segundos después, ¿no? El DIP 2, cuando esta desaceleración tardía, ¿no? Conocida como tardía, alcanza su punto de menor frecuencia cardíaca fetal 20 a 60 segundos después de la contracción, ¿no? Y DIP 3, como mencionábamos, que son las variables, ¿no? Que no tienen ningún tipo de relación con la contracción, ¿no? Básicamente por compresión de la... Entonces, en sí, este es un papelito, ¿ya? Esta es una imagen, sí, de un papelito de registro, ¿no? ¿Está bien? Acá sí, obviamente, pueden notar mejor. Acuérdate, esta parte superior estamos viendo los oídos, ¿ya? Donde se registra la frecuencia cardíaca. En una imagen anterior se veía acá en la parte central, vamos a hacer rápidamente, acá. Estas flechitas de acá que están marcadas, eso ha sido dado por la mamá, ¿está bien? Acuérdate que yo te dije hace un momento, cuando uno va a hacer un monitoreo electrónico, ¿no? Tú le das una parte del aparato, le das un botón para que ella presione cada vez que los movimientos
se presentan en el feto, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, ¿qué debemos suponer? Que acá sintió un movimiento, acá sintió otro movimiento, acá sintió otro movimiento. Entonces, ¿por qué tengo que determinar esto? Porque estos movimientos yo los voy a relacionar con las aceleraciones, acuérdate. Pero también la máquina, en esta parte central, también me puede registrar los movimientos, en esta parte central, ¿entienden? Entonces, de todas maneras, podríamos nosotros poder tener ese registro por parte de la máquina. Sucede que a veces la madre nos dice, no, no siento, pero la máquina sí lo registró, ¿no? Entonces, ya es algo que también nos ayuda, ¿no? Entonces, ¿eso dónde iría? Iría acá en esta parte central, ¿no? ¿Está bien? Iría en esta parte central. Va a ser muy difícil que tengamos un bebé con un registro, puedes encontrar con latidos por debajo de 60, ¿no? ¿Está bien? Entonces, por acá, por este lado, muy rara vez. Cuando encontramos una bradicardia, vamos a encontrar por acá, ¿no? Ya en 90, 120, 80, puede ser por ahí, ¿no? Pero que esté en esta parte es muy difícil, ¿no? Por lo menos no he visto ningún caso de un registro que tenga latidos por acá, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y la parte inferior, como verán, ya es la parte de las contracciones, ¿no? Esta contracción también igual, ¿no? Va a tener un tiempo, va a tener una duración, todo ello, ¿no? Entonces, acá nos describe, las líneas verticales delgadas, ¿no? Son 10 segundos. O sea, nos referimos a estas líneas verticales delgaditas. Y si te das cuenta, hay líneas verticales que son un poquito más remarcadas, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, esta es una línea más remarcada, esta es otra línea más remarcada. Entre ellas hay otras líneas que son más tenues, ¿ya? Cada línea tenue va a ser 10 segundos. ¿Qué quiere decir? Que este cuadradito, ¿no? ¿Ya? En tiempo ha pasado, transcurrido 10 segundos, ¿no? De acá a acá ha pasado un minuto, ¿está claro? De acá, de esta línea marcada a otra línea marcada ha pasado un minuto, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo tengo que saber para obviamente poder entender el tiempo, ¿no? Lo otro, como mencionábamos acerca de los latidos, ¿no? Es simplemente, ¿no? Trazo mi línea de base, trazo mi parte superior, mi parte inferior y veo cuánto es la variabilidad, ¿no? Acuérdate, decíamos de que tiene que ser de 5 a 25 para ser normal, ¿ya? Muy bien, vamos a... Ya, esto es algo similar a lo que hemos estado mencionando hace rato. Vamos a avanzar un poco, porque vamos a hacer las 4. Mire, la compresión de la cabeza fetal estimula varios receptores del cuero cabelludo provocando respuesta vagal. Eso va a dar una bradicardia fetal transitoria. ¿Qué quiere decir? Cuando el feto sí ya está muy en la parte inferior, ¿no? Entonces, vamos a tener que, se va a manifestar como una bradicardia, pero es algo transitorio. Este es uno, mira, acá tenemos la contracción, ¿no? Y tenemos que decíamos que el punto más bajo de la frecuencia, la caída más baja de la frecuencia cardíaca fetal, tiene que coincidir con, ¿no?, el punto más alto de la contracción. ¿Está bien? ¿Ya? Esto tiene que coincidir. Es la primera contracción con el nadir, le llamamos esto, ¿no? Coinciden. O a lo mucho, esto tiene que ser 20 segundos nada más, ¿no? De diferencia. ¿Ya? O sea, 2 cuadraditos más, nada más. ¿Ya? Entonces, esto tiene que coincidir. Eso es un DIP 1. En un DIP 2 sería, ya no coinciden, mira, ¿ves? Ya no coinciden y tiene que ser mayor a 20 segundos de lo que es el punto más alto de la contracción, ¿no? Si yo, por ejemplo, grafico acá, esto lo voy a bajar por acá, estaría más o menos como a 4 cuadraditos después, aproximadamente 40 segundos después, ¿no? Se da esta desaceleración. Es muy importante tratar de determinar estos DIP2, ¿no? Porque esto sí es el verdadero signo de sufrimiento fetal, ¿está bien? Yo encuentro DIP2, obviamente ahí tengo que pensar que sí, este bebé puede tener un problema de déficit de oxígeno, ¿no? No se está adecuando, ¿no? No está respondiendo adecuadamente a la contracción, a la falta de oxígeno, ¿no? Entonces, esto sí obviamente es un indicativo de sufrimiento fetal. El DIP1 puede ser fisiológico, ¿no? Porque en cada contracción puede disminuir las contracciones, ¿no? Perdón, en cada contracción puede disminuir la cantidad de oxígeno, ¿no? El DIP3 ya mencionábamos que es variable, ¿no? No tiene que ver la contracción con la presencia de desaceleraciones, ¿no? No tiene nada que ver. Muy relacionado a lo que es compresión del cordón umbilical, ¿no? En resumen, tenemos acá, ¿no? DIP1, compresión cefálica, ¿está bien? Coincidentes, ¿no? Coincidentes. DIP2, ¿no? Problemas de insuficiencia útero-placentaria, que dice que no hay adecuado aporte de oxígeno, ¿no? Se da el mayor punto de la contracción, no coincide con el menor punto del registro de los latidos, ¿no? Se da segundos después, ¿no? Y DIP3, bueno, ya es algo, como les mencionábamos, es algo variable, ¿no? En resumen es eso.
Otro término son las desaceleraciones prolongadas. Estas desaceleraciones prolongadas vamos a tener que, es completamente distinto, ¿no? ¿Ya? Acuérdate que decíamos de que tiene que, después de 2 minutos, ¿no? Tiene que regresar nuevamente a su línea de base para ser considerado una aceleración o una desaceleración. En este caso, vamos a ver que esto se prolonga por más tiempo, ¿no? ¿Ya? Dice una disminución de la frecuencia cardíaca fetal de la línea de base de 15 latidos por minuto o más, con una duración de 2 minutos o más, pero menos de 10 minutos. Es una desaceleración prolongada, ¿no? Las desaceleraciones o las aceleraciones tenían que durar máximo 2 minutos, ¿no? ¿Ya? Pero en este caso, mínimo 15 segundos, máximo 2 minutos. En este caso va a ser entre 2 minutos a 10 minutos. Quiere decir que en este caso desaceleró y no regresó, ¿no? Antes de los 2 minutos. Y se ha postergado, ¿no? Pero antes de los 10 minutos tiene que regresar de todas maneras. Porque si dura después de más de 10 minutos es un cambio de base, y sobre todo si estamos hablando de una desaceleración, esto obviamente muy probablemente estemos en una bradicardia fetal y se va a morir, ¿no? Entonces, esas son otras cosas que también tenemos que interpretar, ¿no? Y el patrón sinusoidal, ese es un patrón en el cual no vamos a tener mayor reactividad del feto, ¿no? O sea, es, como verán, son ondas simplemente, ¿no? Son ondas en las cuales obviamente ya no hay variabilidad, no hay aceleraciones, no hay desaceleraciones. No piensen que porque esto se va hacia arriba es una aceleración o desaceleración, no, sino más que todo esto, como dice ahí, es un patrón ondulado, ¿no? ¿Ya? Con una frecuencia de 3 a 5 ciclos por minuto que persiste por más de 20 minutos. Eso también es un patrón ominoso en el cual nos habla de un problema mayor, ¿no? ¿Cómo vamos a interpretar una prueba no estresante cuando vamos a decir que la prueba es reactiva o no es reactiva? ¿Está bien? Primero tenemos que trazar que la línea de base tiene que estar entre 110 a 160. Vamos a registrar o tenemos que encontrar por lo menos 2 movimientos fetales en metros, ya sea que la madre lo describió o ya sea que lo encontró en la máquina, ¿no? Vamos a encontrar también aceleración en la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Por los movimientos, que son 15 latidos más o menos, acuérdate por definición, 15 latidos por minuto, ¿no? Por 15 segundos, ¿no? O sea, tiene que aumentar más de 15 por 15 segundos o más, o hasta 2 minutos, nada más, ¿no? Y ausencia de desaceleraciones. Eso es una prueba reactiva. Quiere decir que un bebé está en buenas condiciones, ¿no? No reactiva, cuando tenemos un trazado de 40 minutos, ¿no? Sin movimientos fetales, hay ausencia de aceleraciones con los movimientos, variabilidad disminuida o ausente, y la frecuencia cardíaca basal puede ser hasta inclusive normal, ¿bien? O sea, no porque estemos dentro de los relativos normales quiere decir que necesariamente tiene que ser reactiva, no, sino basta con que existan estos parámetros como para poder decir que es una prueba no reactiva, ¿no? ¿Cómo se hace el test estresante? La paciente está de cúbito lateral izquierdo, tengo que estar tomando la función vital cada cierto tiempo, ¿no? Vamos a colocar el aparatito, este de acá, ¿no? Es el tocodinamómetro, ¿ya? Donde en sí vamos a tener básicamente 2 tipos de sensores, ¿no? Uno en el cual va en el fondo uterino, ¿ya? Donde me va a percibir obviamente la intensidad de la contracción y es lo que me va a registrar en la parte inferior, ¿no? Y el otro que es lo que me va a registrar los latidos, ¿no? Entonces, luego de haber hecho mi maniobra del lopo y haber visto más o menos cuál es la ubicación del bebé dentro del vientre materno, tengo que colocar esto en el sitio donde pueda escuchar los latidos, ¿no? Y obviamente me permite el registro, ¿no? Todo esto va unido obviamente a un registro y definitivamente ya me comienza a registrar la hoja que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Que lo hemos visto. La otra prueba es el test estresante. El test estresante básicamente, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar oxitocina y voy a simular. Voy a simular un trabajo de parto. Voy a hacer que tenga contracciones uterinas, por lo menos que tenga de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, ¿no? Por intención de simular, como les repito, un trabajo de parto y ver qué sucede con el feto, ¿no? Cómo responde a ese estrés, a esa presencia de contracciones uterinas, ¿no? Se hace similar a una inducción, probablemente cuando hayan hecho la clase de inducción de trabajo de parto, le hayan explicado cómo se hace de una forma similar. Acá no voy a querer que haya dilatación, lo único que voy a buscar simplemente es que haya contracciones nada más. Una vez que haya contracciones, ¿no? Voy a comenzar a registrarlo, ¿no? Para ver qué cambios ocurren, ¿no? ¿Ya? Como dice, deben ocurrir 3 contracciones espontáneas de 40 segundos o más en 10 minutos, ¿no?
Y acá voy a hablar de prueba negativa o prueba positiva, ¿no? ¿Está bien? Negativa, obviamente, porque quiere decir que no es que no hay ninguna alteración, buen estado fetal, ausencia de DIP2, ¿no? Uno o dos DIP2 pueden prolongar la prueba, ¿no? Si es que apareciera uno o dos. Prolongar en tiempo, ¿no? ¿Está bien? Y la prueba es positiva cuando detecto que hay compromiso fetal, básicamente voy a tratar de buscar DIP2, ¿no? ¿Ya? Acuérdate que es el principal signo indicativo de sufrimiento fetal, ¿no? 3 o más DIP2 en 10 condiciones, definitivamente ya es una prueba positiva, ¿no? Y una alta probabilidad de muerte fetal, ¿no? Entonces, para eso me sirve, para yo poder más o menos tratar de predecir qué va a suceder en un trabajo de parto en un determinado paciente, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, que de repente tenga, no sé, oligohidranios, y quiero saber si es que me va a soportar trabajo de parto o no, le puedo hacer una prueba, un test estresante, ¿no? ¿Está bien? Y con ello poder, obviamente, ayudarme y poder Lo otro es el monitoreo fetal intraparto. Este monitoreo fetal intraparto, ya, todo lo que hace en un momento es, obviamente, anteparto, ¿no? O preparto, ¿está bien? Ahora ya es el monitoreo fetal intraparto. ¿Qué quiere decir? Que la paciente ya está con contracciones, ya está, obviamente, con dilatación, ¿no? ¿Ya? Y obviamente voy a querer monitorizar este bebito y ver si es que tiene algún tipo de problema, o sea, comienza a aparecer algún tipo de problema, ¿no? Entonces, como dice ahí, el objetivo principal es disminuir las tasas de morbilidad materna, fetal y materna, identificar oportunamente el riesgo de hipoxia cerebral, ¿no? Y prevenir la asfixia. ¿Ya? Entonces, acá básicamente, ¿qué tengo? ¿No? Voy a tener el monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal, y este monitoreo puede ser electrónico continuo, con el mismo aparato que hemos visto hace un momento, ¿no? O puede ser una ocultación intermitente, ¿está bien? O sea, ¿qué quiere decir? Que cada cierto momento yo voy a estar escuchando, ¿no? ¿Ya? Con mi pinar o con mi estetoscopio, ¿no? Puedo medir el pH sanguíneo de cuero cabelludo fetal, ¿no? Con la intención de determinar como signo de sufrimiento también, que lo habíamos mencionado, o puedo hacer una oximetría de pulso fetal, ¿no? Vamos a ver en un momento cómo es esto. Para la ocultación intermitente, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si requiere una relación asistencial de 1 a 1, ¿qué quiere decir? Que yo no tengo que cargar solo con mi paciente, nada más, ¿no? Quizás eso es, digamos, una de las desventajas, ¿no? También no es apropiado en pacientes con alto riesgo, como dice RCU, preeclampsia o diabetes mellitus tipo 1. Cada 15 a 30 minutos en fase activa o en la primera etapa del trabajo de parto, cada 5 minutos en la segunda etapa, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá yo tengo que estar escuchando latidos constantemente, ¿no? Constantemente. Y eso obviamente es un poco tedioso, ¿no? ¿Ya? Entonces, simplemente busco dónde está el bebito y escucho latidos, nada más, ¿no? Y luego, obviamente, lo registro. En el partograma, que obviamente, pues, ustedes también ya han visto, ¿no? Cuando hago un monitoreo electrónico continuo, que es lo mismo que hemos visto hace un momento, ¿está bien? Y esto puede ser externo, que es todo lo que hemos venido describiendo, con los sensores y todo ello, ¿ya? Y se registra, obviamente, actualmente no siempre va en el papel, tenemos monitores que lo podemos ver en la pantalla simplemente y con eso poder tomar una decisión, ¿ya? Aunque a veces es más preciso poder imprimirlo y poder analizar, pues, netamente cada uno de los cuadraditos, ¿no? Pero igual, de todas maneras se puede dar. El monitoreo interno, que es otro, monitoreo también electrónico fetal, ¿ya? Esto ya es completamente distinto a todo lo que hemos venido mencionando, simplemente se lo pongo acá como para que sepan que existe, ¿ya? Ya no van los sensores, como verán, sobre la pared abdominal, sino, mire, entra un sensor, ¿no? Que va ya directamente hacia el cuero cabelludo, ¿no? Acá se coloca como un filamento, ¿no? Que es acá, como es como que lo hincas a bebito con esto de acá y comienza a registrar, pero no es un registro ya de una electrocardiografía, ya no es un registro de latidos, de contracciones, no, ya es un registro completamente distinto, ¿está bien? Entonces, eso, como dice acá, es un electroencefalograma fetal, ¿no? Y es completamente distinto, ¿no? Son otros tipos, sino que no lo usamos frecuentemente, ¿no? Ahora, ya, cuando tenemos monitoreo fetal intraparto, también lo mismo, vamos a tener una línea de base normal entre 110 y 160, taquicardia mayor a 160, bradicardia menor a 110, una variabilidad, ya hemos mencionado, normal de 5 a 25, cuando es ausente quiere decir que no es detectable, ¿no? Mínima si es menos de 5 latidos por minuto y marcada cuando es más de 25, y vamos a tener periodos de aceleración y desaceleración, ¿no? Todo ello dentro del monitoreo fetal, ¿no? Ahora, la otra prueba es la determinación bioquímica del pH, ¿no? Entonces, acá sí, obviamente, lo que vamos a hacer es tomar una muestra del cuero cabelludo, ¿no?
y vamos a analizar pues el pH que tenga, ¿no? ¿Está bien? Eso es ya directamente tomar una muestra de sangre y ese efecto, ¿no? Para eso obviamente pues tiene que estar rotas las membranas y todo ello, ¿no? ¿Cómo lo vamos a interpretar? Cuando es más de 7.5 el pH es considerado normal, cuando tiene entre 720 a 720 a 725 es patológica, no puedo asegurar que haya un sufrimiento, pero tengo que tener mucho cuidado. Y si es menos de 720 definitivamente es acidótico patológico y ese evito se puede morir, entonces necesariamente que lo tengo que sacar lo más pronto posible, ¿no? ¿Está bien? La oximetría de pulso es otra prueba, ¿ya? Acá básicamente lo que vamos a ver ya es la concentración, ¿no? de oxígeno, ya la saturación, perdón, de arterial de oxígeno, ya en la sangre fetal, y para ello obviamente tendría que llegar a tomarle un vaso, pues, de vaso fetal, ¿no? ¿Ya? Destaca la cantidad de oxígeno disponible para el metabolismo fetal, ¿no? Una saturación inferior al 30% por más de 10 minutos es indicativo de pérdida de bienestar fetal, ¿no? El material fetal de interparto va a tener categorías, ¿está bien? Vamos a ver la categoría 1, por ejemplo, ¿no? Entonces cuando tenemos una frecuencia cardíaca fetal entre 110 y 160, variabilidad moderada, excesos tardíos o variables ausentes, desaceleraciones tempranas presentes o ausentes y aceleraciones presentes o ausentes. ¿Qué quiere decir? Que es una categoría normal, ¿está bien? Acá no hay ningún problema, ¿no? Categoría 2, cuando ya puede haber, como dice, bradicardia, sin variabilidad, taquicardia también igual, o sea, ya comienzan a aparecer algunos signos que nos pueden orientar a que hay algún tipo de problema, ¿no? Y la categoría 3, ¿no? Que es donde obviamente ya el problema es mayor, ¿no? Desacciones tardías, variables, bradicardia, patrón sinusoidal, ¿no? Que se han asociado, como dice, a un alto riesgo de encefalopatía neonatal, ¿ya? Y padece de acidosis neonatal. La otra prueba, ya hablando desde el punto de vista de ecografía, es el perfil biofísico, ¿no? Acá básicamente no nos interesa tanto el tamaño del bebé, no nos interesa tanto que la biometría, nos interesa básicamente, ¿no? Algunos parámetros que me puedan orientar cuál es el bienestar del bebé. ¿Cuál es? El movimiento corporal, el tono fetal, los movimientos respiratorios, el volumen líquido amniótico y la valoración de la frecuencia cardíaca fetal mediante cardiotocografía externa. ¿Qué quiere decir? Mediante la prueba no estresante que hemos descrito hace un momento. ¿Está bien? Entonces, todos esos parámetros me van a hablar de un perfil biofísico. Estos parámetros se van a ir se van a ir alterando, ¿no? A medida que va pasando, obviamente, van pasando las horas o el grado de compromiso, ¿no? ¿Está bien? Inclusive hay toda una secuencia de alteración del bebé, ¿no? En función obviamente, al grado de compromiso que pueda tener, ¿no? Primero se van a abolir los movimientos respiratorios, luego se abolen los movimientos corporales y finalmente el tono fetal. ¿Está bien? Entonces, primero el bebé deja no de respirar, ojo, acuérdate que hemos hablado de movimientos respiratorios, que son movimientos que lo hacen en forma intermitente, ¿sí? ¿Ya? Luego se vuelven movimientos corporales, que dice que el bebé ya deja de moverse, ¿no? Y finalmente el tono fetal, en lo cual obviamente, acuérdate, ¿no? Ya no puede abrir y cerrar su mano, sino está probablemente en una hiperextensión, ¿no? Y tenemos una valoración de la frecuencia cardíaca fetal mediante cardiotocografía, que acuérdate que es el test no estresante, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que para ser comprometido acá vamos a tener que tener un feto que no sea reactivo, ¿no? Ya. A ver, vamos a ver. Bueno, el inicio, como dice, el momento de inicio para el control fetal vendrá indicado una vez alcanzada la viabilidad fetal por la patología materno-fetal, ¿no? O sea, va a depender en qué momento yo diga, ¿no? ¿Sabe qué? Vamos a hacer este examen o no para ver si el bebé está bien o no, ¿no? La periodicidad va a ser embarazo de bajo riesgo, se emite una vez por semana, y obviamente cuando es de alto riesgo puede ser inclusive diario, ¿no? Dependiendo qué tan comprometido pueda encontrar el bebé, ¿no? ¿Está bien? ¿Cómo se ejecuta esto? Se ejecuta vamos a tener, cada una de estas variables va a tener, o sea, vamos a dar un puntaje, el puntaje máximo va a ser 10, el puntaje mínimo va a ser 0, ¿no? Y vamos a tener de 0 a 2 puntos, nada más. ¿Está bien? Entonces, ¿qué resultado vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, 10 sobre 10, ¿no? O 8 sobre 10, ¿no? Vamos a tener 6 sobre 10, o sea, no, sí, pero siempre van a ser números pares, ¿entiende? Nunca van a ser números, por ejemplo, no puedo encontrar un perfil físico sobre 10, ¿no? Eso no es razonable, ¿no? Los puntajes son o 0 o 2 nada más, no hay puntaje 1, ¿ya? Entonces dice, resultados indicadores de ausencia de asfixia van a ser aquellos que tengan 10 sobre 10, 8 sobre 10, que tengan líquido amniótico normal. O sea, cualquiera de estos con líquido amniótico normal, ¿no? No va a haber asfixia, ¿no? Y si tengo un 8 sobre 8, sin test no estresante. ¿Qué sucede? Que a veces, pues, tenemos el ecógrafo, porque esto todo lo hacemos por ecografía,
¿ya? Y no tenemos un monitoreo, ¿no? Un cardiotógrafo. Entonces, ya tenemos que limitar nuestro perfil biofísico básicamente a 4 parámetros, ya obviamente obviar el último, ¿no? Entonces, ahí ya ponemos el puntaje 8/8, sin considerar obviamente el test no estresante, ¿ya? Resultados con diversos grados de asfixia van a ser 8/10 con líquido amniótico disminuido. El líquido amniótico va a ser un marcador crónico. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo líquido amniótico disminuido, quiere decir que ese bebé tiene un problema ya de varios días, varias semanas, ¿no? ¿Ya? Y todas las menores a 8 tienen un cierto grado de asfixia de todas maneras, ¿no? O sea, puntaje 6, 4, ¿no? 2, ¿no? Definitivamente puedan estar. ¿Ya? Entonces, acá básicamente es algún resumen de cómo es las valoraciones, ¿ya? Y la interpretación que vamos a dar según el puntaje que pueda tener, ¿no? Con líquido normal o líquido normal, y qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Para poder, obviamente, manejar este tipo de problemas. Vamos a avanzar un poco, me falta soy regular, ya. Puntaje 4-2-0, pues obviamente pues son puntajes malísimos, ¿no? Alta probabilidad de asfixia fetal, certeza de asfixia fetal, y lo que tenemos que hacer lo más pronto posible es culminar la gestación, ¿no? ¿Ya? Hay un perfil biofísico modificado, en el cual ya no hablo de los 5 parámetros, sino solamente uso básicamente 2, ¿no? Acá usa el test no estresante, ¿no? Como marcador a corto plazo del estado fetal, y usa el índice líquido amniótico como marcador de función placentaria a largo plazo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si el test estresante me dice que está bien, y yo hago una ecografía y encuentro buena cantidad de líquido, simplemente digo que este bebito está bien. Y yo no necesito mayor análisis de movimientos respiratorios y todo lo demás, ¿no? ¿Ya? Y así que, si es que no me sale normal esto, ¿no? Alguno me sale alterado, y cuando no se cumple esto, se considera normal indicación para realizar pruebas de bienestar fetal. Otra cosa que tenemos que ver es el Doppler, que como prueba de función, ¿no? El Doppler básicamente tiene tres componentes, ¿ya? O 3 territorios, ¿está bien? Para evaluar la vitalidad fetal. Podemos evaluar la placenta, podemos evaluar el feto y podemos evaluar la madre, ¿está bien? Entonces, el Doppler va a permitir poder indagar cada uno de ellos mediante determinados valores, y con ello poder yo predecir si es que tengo algún grado de afección, ¿no? Patología materna, como básicamente la preeclampsia, ¿no? Diabetes, ¿no? Algún tipo de colegenopatías, ¿no? Patología fetal es un RCU, ligoanios, ¿no? Corionitis y así, diferentes tipos de patología, ahí lo van viendo. Indicaciones, bueno, básicamente lo mismo. Mencionamos que el comportamiento materno, ¿cómo lo vamos a manejar? Viendo las arterias uterinas, el comportamiento fetal, viendo la arteria cerebral y el ductus venoso, ¿no? Y el comportamiento placentario, básicamente viendo la arteria umbilical, ¿no? ¿Está bien? Cada uno de los vasos bastante descritos, ¿no? Con respecto a las arterias uterinas, ya probablemente esto ya hayan hablado bastante, ¿no? Vamos a tener que, cuando la niña está embarazada, una mujer, cualquier mujer, vamos a tener que los índices de resistividad, ¿no? Están bastante elevados, ¿ya? O sea, nos referimos acá, cuando hablamos de índice de resistividad, nos referimos al IP y al IR, que son básicamente ambos, y la relación de sístole y diástole. La cincisura protodiastólica, o sea, vamos a encontrar marcado ese notch, ¿no? que es lo que lo caracteriza, ¿no? Está bien, una mujer no embarazada, ojo, ¿no? Cuando hay un embarazo, obviamente esto ya tiene que comenzar a desaparecer, ¿no? Hasta las 12 semanas todavía puede estar presente esta hendidura, ¿no? Este notch, pero a medida que van pasando las semanas, ya tiene que ir desapareciendo, ¿no? Como verán, de 12 a 22 semanas, ya a media stole, y obviamente va desapareciendo ese notch, ¿no? 23 a 40 semanas ya no debería existir cuando ahí hablamos de unas arterias uterinas adaptadas, ¿no? ¿Está bien? A todos los cambios que ha ocurrido, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque, mira, estos son, obviamente, una arteria uterina, ¿no? Cómo va aumentando el calibre y va disminuyendo el grosor de sus paredes con la finalidad de tener una mejor adaptación, ¿no? Y cómo va cambiando, como mencionábamos en los dibujos, en los gráficos anteriores, ¿no? Entonces, cuando hay una falla en este nivel, se puede dar, ¿no? Lo que conocemos como RCU, ¿no? Como preeclampsia, también igual a preeclampsia o parto prematuro, y un abrupto placentario cuando ya es demasiado, ¿no? Cuando ya es muy exagerado, digamos, esta falla de invasión de tofoblastoma.
y eso obviamente vamos a poder terminar con las arterias uterinas, ¿no? Cuando vamos a hablar de las arterias del compartimento placentario, vamos a hablar de las arterias umbilicales, ¿no? Igual también, acá vamos a tener una serie de cambios a medida que va avanzando la gestación, ¿no? Miren, ¿ve? De la semana 0 hasta la semana, cómo es el gráfico, ¿no? Diástole 0, que es normal, ¿no? Y índice de resistencia también elevados, de resistividad, perdón. En la semana 16 de 25, cómo va cambiando la onda, ya va apareciendo la diástole, que vendría a ser esta parte de acá básicamente, ¿no? Va apareciendo la diástole. Ya. Y obviamente, pues, las 26 de las 40 semanas, pues, ya es completamente distinto, ¿no? Diástole presentes, índice de resistencia bajo. Condiciones normales, ojo, ¿no? Todas son condiciones normales, ¿no? ¿Ya? El comportamiento fetal ya lo vamos a ver mediante la arteria cerebral media o el ductus venoso. ¿Está bien? La arteria cerebral media se va a ir afectando a medida que van pasando el grado de afección o va aumentando el grado de hipoxemia, ¿no? Va cambiando, ¿no? Entonces, el ducto venoso también es igual a otro de los vasos que también nos puede ayudar, ¿no? ¿Cómo va cambiando? Perdón, disculpen, vamos a hacer un poquito. ¿Cómo van cambiando cada uno de ellos, ¿no? ¿Está bien? Acá tenemos en el caso de la semana 16 a 32, los índices de resistencia son altos, ¿no? En el caso del ducto venoso vamos a tener una onda A positiva, ¿no? La onda A vendría a ser esta parte de acá, ¿no? Avanza la gestación de 33 a 40 semanas, los índices de resistencia van a ser variables, como verán ya no son ondas tan picudas, ¿no? Comienzan a disminuir un poco, ¿ya? Pero igual de todas maneras podemos tener, ¿no? Igual tenemos onda positiva, ¿no? En las embarazadas, como dice el compartimiento anormal que vamos a tener, como decíamos hace un momento, ya no vamos a tener, ¿no? El aumento de la diástole, sino más bien va a persistir esto de lo que es el NOSH, ¿está bien? Ya va a persistir las arterias que no están adaptadas, ¿no? En compartimento placentario, vamos a ver que lo normal, acuérdate de las arterias umbilicales, el objetivo es que llegue a tener este tipo de onda, y sin embargo vamos a mantener ondas, ¿no? En este sentido, en el cual ondas con una resistencia, con ausencia de diástole o con una diástole, ¿no? Reversa, ¿está bien? Entonces, estos son obviamente cambios progresivos que se pueden ir dando a medida que va avanzando el grado de, de hipoxia, ¿no? Lo mismo que las arterias cerebral media, ¿está bien? Lo normal vamos a tener esto, y lo normal va a ser que vamos a tener una baja resistencia, ¿no? ¿Por qué una baja resistencia? Porque obviamente las arterias cerebrales van a querer no oponerse a la llegada de sangre para que obviamente llegue a mayor cantidad de oxígeno, ¿no? Por eso es que tenemos esa imagen, ¿no? En el caso del ducto venoso, mencionábamos la onda A presente, que debe ser este caso, pero, perdón, en esta parte de acá, ¿no? Y cuando hablamos de una onda anormal, ¿no? Vamos a ver que esta onda se hace retrógrada, ¿no? ¿Está bien? Se hace retrógrada, se hace posterior. Entonces, ese es un compromiso también mayor, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de compromiso de ducto venoso, es compromiso pues ya prácticamente final, ¿no? Esta es toda una secuencia de un gráfico de qué es lo que sucede, por ejemplo, en la arteria umbilical, la arteria cerebral media, el ductus venoso, ¿no? El líquido amniótico, con las respiraciones, el tono, los registros cardiotocográficos, ¿no? ¿Está bien? Y más o menos en función a cómo va avanzando en hipoxemia, hipoxia y acidosis, como verán, ¿no? O sea, yo que esperaría encontrar, por ejemplo, en función a cada uno de estos hallazgos que pueda tener. Entonces, yo encuentro, por ejemplo, por decirte, un ducto venoso con una onda inversa, tengo que pensar que estoy en acidosis, ¿entiendes? Encuentro una arteria umbilical, ¿no? Que tengo una ausencia de diástole, ¿no? Tengo que pensar que estoy en hipoxia, ¿no? Entonces, para eso me sirve este cuadrito, ¿no? Para analizar, ¿no? Cómo se va correlacionando en todos lados, ¿no? Porque acuérdate, los cambios no es que ocurra un cambio solamente a nivel umbilical y el cerebral media está igual, no. Los cambios se van dando progresivamente en todo el sistema, ¿no? ¿Ya? Y tenemos que el líquido amniótico igual va a ir disminuyendo, ¿no? Va a ir disminuyendo a medida que va avanzando el grado con compromiso mayor, ¿no? Lo mismo también acá en el registro cardiotocográfico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de marcadores crónicos, básicamente nos vamos a la arteria umbilical, ¿no? ¿Ya? Y obviamente también, como le mencionaba hace un momento, el marcador crónico es la presencia de la cantidad de líquido amniótico, ¿no? Cuando hablamos de marcadores agudos, ¿ya? Básicamente nos vamos a referir, perdón,
Seguro básicamente nos vamos a referir al ductus venoso, ¿ya? Perdón, vamos a regresar un poco. Dentro de los marcadores crónicos también obviamente las modificaciones que es a nivel de la arteria cerebral media, ¿no? También son importantes. Y otra de las cosas que actualmente se usa bastante es la relación cerebro-placentaria. ¿Qué sucede? Que a veces tengo yo valores normales, ¿no? De cerebral media, valores normales de umbilical, y cuando las relaciono ambas, ¿no? Ya que es la relación cerebro-placentaria, ¿no? Eso ya está alterado, ¿me entienden? Entonces, no solamente es medir por medir cada una de ellas, ¿no? Y no solamente fijarnos el tipo de onda que tenga, sino también es obviamente interpretar los valores que me salga de acuerdo al IP, sobre todo el índice de pulsatilidad, y eso llevarlo a las tablas y ver si es que obviamente está viviendo algún grado de afección o no, ¿ya? O sea, no, si bien es cierto, lo más entendible puede ser ver estos gráficos de cómo se van modificando, ¿no? A medida que va pasando los grados de compromiso, pero no es solamente eso, no es solamente mirar el tipo de onda, sino también analizar los valores que nos haga según vamos midiendo, ¿no? ¿Ya? Vamos a avanzar un poco, ya estamos por terminar. Miren, ver, esta es ya la parte final, ¿no? En la cual obviamente, ¿qué es lo que tenemos? ¿No? Básicamente, según los estudios, y qué es lo que más nos es más útil, ¿no? Acá en conclusión nos dice, ¿no? Dice entre 15 y 55% de 10 de 2 estudios, obviamente en un metaanálisis, han demostrado la reducción de las muertes comparadas con los controles. ¿Qué quiere decir? Que usando el Doppler, ¿no? Ya, para la evolución de los fetos en embarazo de alto riesgo, me ha ayudado bastante para poder reducir las muertes natales, ¿no? Entonces se reduce la muerte perinatal en un 38% con un intervalo de confianza del 95%, ¿no? Bueno, la cantidad de pacientes que fueron incluidas, ¿no? O sea, eso para que vean la utilidad del Doppler que tiene, sobre todo en pacientes que vengan con problemas crónicos, ¿no? Porque una cosa es un sufrimiento fetal agudo, en el cual obviamente se desprendió la placenta y ahí no me da tiempo ni para hacer ni Doppler ni nada, ¿no? Pero ya cuando obviamente problemas que o con factores de riesgo que me puedan conllevar a una hipoxemia crónica, entonces definitivamente ahí me va a hacer bastante el Doppler, ¿no? Mírenme, esta es otra cosa también bastante digamos, contradictorio, pero bueno, es lo que está escrito, ¿no? Tanta monitorización electrónica fetal continua, dice, versus la ocultación fetal intermitente, ¿no? Uno podría entender y podría decir, bueno, ya sí tengo mi monitor, le pongo el monitor, le pongo el aparatito, registro, veo la variabilidad y todas esas cosas, ¿no? Y con eso es mucho mejor, ¿no? Uno puede decir, ya lo tengo mejor controlada la paciente, en cambio, cuando estoy haciendo una ocultación fetal intermitente, voy a escuchar cada cierto rato y obviamente eso puede ser, digamos, hasta un punto no muy confiable, ¿no? Pero cosa contraria, los estudios han demostrado completamente distinto, ¿no? Mira, dice, en relación a la comparación del monitoreo electrónico fetal continuo con la ocultación intermitente, 3 de los 2 estudios incluyeron 37 mujeres, fueron realizados en Irlanda, ya, bueno, acá en el siguiente. Dice, en las mujeres con parto de bajo riesgo, ¿ya? Se encontró evidencia de que las mujeres con monitoreo electrónico fetal continuo tenían más posibilidades de presentar cesáreas por frecuencia cardíaca fetal anormal. ¿Qué quiere decir? Que tenía mi registro y como encontré un registro normal, los operé, ¿no? Obviamente por evitar el problema, ¿no? Pero ¿qué pasó después, no? Después obviamente nos dimos con la sorpresa de que el bebé nació en condiciones normales, ¿no? Entonces, acá lo que nos trata de decir es que el monitoreo electrónico fetal continuo incrementa, obviamente, ¿no? Las tasas de cesárea, ¿ya? Porque obviamente yo tengo un registro continuo y donde veo alguna alteración y ya obviamente pues cualquiera toma sus precauciones y decide terminar la gestación, ¿no? ¿Ya? Y dice, parto vaginal posterior, y cualquier tipo de parto instrumental, cesárea, parto, ¿no? Entonces, esto comparado a obviamente, aquellas que simplemente hubo una ocultación intermitente, en la cual, como escuchaste cada ciertos minutos, ¿no? Los latidos, nada más, ¿no? Dice, la tasa de operación cesárea fue más alta, ¿no? En todos los grupos, ya, de monitoreo electrónico continuo fetal, lo mismo ocurrió con los partos instrumentales, ¿no? O sea, fueron más altos, ¿no? 9 ensayos de monitoreo electrónico continuo de la frecuencia cardíaca fetal no disminuyó la mortalidad perinatal, ¿ya? Y se asoció con un aumento significativo de la tasa de operación cesárea y de parto vaginales asistidos, ¿no? O sea, en conclusión, ¿qué me está queriendo decir? Que si yo hago un monitoreo electrónico continuo, ¿no? De los latidos, voy a operar más, pero igual, al final, no me va a disminuir la tasa de mortalidad, ¿no? O sea, al final se me van a morir los que se me van a morir, lo mismo, ¿no? Bueno, y en un ensayo menor hubieron convulsiones fetales, ¿no? Entonces,
Según esto, las recomendaciones que es lo que uno debería hacer mejor, ¿no? Él dice, el método de elección de vigilancia de salud fetal durante un trabajo de parto normal es la ocultación intermitente. O sea, hablar tanto de los latidos, de las aceleraciones, desaceleraciones, no, variabilidad, tanta cosa, al final me dice que yo termine escuchando mejor, ¿no? Cada cierto número de minutos con mi estetoscopio, los latidos y tener mi registro como siempre. Para no estar, pues, sometiendo más a cesáreas innecesarias, ¿no? Como muchas veces nos comentan, ¿no? ¿Ya? ¿Ves? En la mayoría de los partos sin riesgo elevado, el monitoreo electrónico dice, produce un mayor número de intervenciones innecesarias, ¿no? Sin beneficio para el niño, con el adicional de ser poco favorable para la madre, ¿no? Impidiendo además la libre elección de la posición adaptada a adoptar durante el periodo de dilatación, ¿no? Aumentando también además innecesariamente los costos de la atención, ¿no? Acá esto dice impidiendo además la libre elección de posición, se refiere básicamente a la posición materna, porque acuérdate, para que esté con el aparatito, tiene que estar en una posición determinada, ¿no? En cambio, cuando no tienes ningún aparato y la mujer está libre, puede caminar, sentarse, levantarse y todas esas cosas. Entonces eso obviamente pues es mucho más saludable para la madre, ¿no? Entonces, conclusiones, dice que existe un elevado nivel de evidencia de que el monitoreo electrónico fetal continuo reduce el índice de crisis convulsivas, ¿ya? O sea, obviamente eso a nivel fetal, ¿no? Neonatal, pero no tiene impacto sobre los índices de parálisis cerebral, ¿no? ¿Ya? Tanto el monitoreo electrónico fetal como la constitución intermitente son dos métodos válidos y recomendables para el control del bienestar fetal durante el parto. Ojo que todo lo anterior, lo último que hemos mencionado de conclusiones, recomendaciones, estudios, son de partos de bajo riesgo. Partos de alto riesgo, obviamente de ahí la cosa es diferente, ¿no? Muy bien, creo que es la última.